Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Con esta media sanción al empresariado nacional, su viejo anhelo, desarmar todo el andamiaje de cuidado del empleo y extraer así hasta la última gota de sudor del trabajador, dándole casi nada a cambio. Lo que no pudo la dictadura genocida, lo lograron Milei, Bullrich, Caputo y Sturzenegger, avalados por una élite que prefiere incluso resignar algún negocio coyuntural con tal de quebrar el último atisbo de resistencia de los trabajadores. La reforma laboral de Milei es, ante todo y esencialmente, una reforma financiera. Quizá muchos no se habrán puesto a hacer la cuenta, la montaña de dinero que se va a conformar con ese fondo para pagar indemnizaciones. El fondo crea un pool de ahorro doméstico para absorber deuda pública, para financiar al Estado, replicando así el esquema de las FJP. Se prioriza el rollover del Tesoro a costa de la sostenibilidad del sistema previsional argentino. El banco de horas elimina el concepto de hora extra. No vas a cobrar más horas extras. Y establece un sistema de compensación que permite al empresario extender jornadas laborales sin pagar adicionales. Las vacaciones también ingresan en el régimen de fragmentación. El texto aprobado permite dividir el descanso anual cada 7 días y una vez cada 3 años el periodo de verano queda fuera de las opciones del trabajador. Para quienes tienen hijos en edad escolar, esto significa renunciar a la posibilidad de vacaciones familiares. Así, con la extensión de la jornada laboral y con el cambio de sistema de vacaciones, el tiempo libre deja de ser un derecho del trabajador y se convierte en una variable que el empleador organiza según los ciclos de producción. Es decir, se adueñó de tu vida, se adueñó de tu día, todos los días, cotidianamente, y del periodo vacacional. Decide sobre tu día y seguramente sobre tu noche. No sé cómo dormirás con esto. A pesar de esto, la modificación más agresiva apunta al corazón del sistema de protección ante contingencias. La licencia por enfermedad ya no se pagará con el 100% de salario. Según el nuevo régimen, un trabajador enfermo percibirá entre el 50 y el 75% de su remuneración habitual. A ver si lo puedo aclarar. En esta relación empresario-trabajador, el empresario es el que gana, que tiene una plusvalía sobre lo que produce el trabajador, pero también se supone que es el que arriesga. Acá se da vuelta y el empresario gana y no arriesga, y el que arriesga es el trabajador. Entre otras cosas, el riesgo de enfermarse. Vas a perder salario hasta por una gripe, y ni te digo, Dios no lo permita, que tengas un cáncer y pases meses en quimioterapia, además de en un sistema de salud cada vez peor, te van a recortar el sueldo. El salario dinámico, que te puedo subir y bajar el sueldo según cómo me caes, va a hacer que tus ingresos dependan más de la buena onda que tengas con tu jefe que lo que consigan en una paritaria los sindicatos. El poder sindical queda seriamente dañado, el fin de la ultraactividad rompe el piso de negociación. Cada vez que se negocia empezás de nuevo de cero, en una época en que tengas un gobierno de derecha o que haya una fuerte recesión, perdés todo lo que ganaste en las negociaciones anteriores. Y al priorizar el negocio por empresa, al sectorial, la fuerza de la cantidad de trabajadores se pierde. Miren el video que hizo el mismo gobierno para presentarlo. El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes y la Argentina tiene que entrar de lleno al siglo XXI. El presidente Javier Milei está cumpliendo lo que prometió, impulsar las reformas que el país necesita para volver a crecer. La modernización laboral es una parte fundamental de ese camino, porque cuando la Argentina crece, crecemos todos. Vos, yo y millones de argentinos que trabajamos, que empujamos y que queremos salir adelante. Con la modernización laboral, más personas van a poder acceder a trabajo registrado, en blanco, menos burocracia y más laburo real. Trabajo de mejor calidad, mejor pago y con derechos reales para quienes hoy están en la informalidad. Obra social, aportes jubilatorios y reglas claras.
el Fondo de Asistencia Laboral con un sistema de indemnización previsible sin necesidad de juicios eternos. La posibilidad de mantener tu plan social durante un año cuando conseguís trabajo. Un banco de horas para que el descanso se adapte a tus necesidades. Y el blanqueo de hasta 5 años de aportes para quienes trabajaron en negro. Estos y más derechos diseñados para que puedas progresar. Estamos reconstruyendo la Argentina desde la base, el empleo, para que el que quiere trabajar pueda, para que los jóvenes consigan su primer empleo y se queden, para que el que quiere invertir se anime y para que el esfuerzo vuelva a tener recompensa. Se parece muchísimo a las publicidades de la dictadura. Más allá de que cada uno de los ítems que va enumerando miente, es interesante lo que dice al principio, ¿no? Que el mundo cambió. Y estaba leyendo un tuit de Javier Sluky y él dice: Bélgica aprobó una semana laboral de 4 días. El Reino Unido, Suecia, Islandia, Finlandia, Japón y España hicieron pruebas al respecto en los últimos años y están manteniendo jornadas reducidas. En Finlandia, Australia, Italia y Suecia probaron jornadas de 6 horas. Entonces, ¿por qué Argentina tiene que hacer esto? No hay ninguna justificación. No hay ninguna justificación. Recordaba a Rodrigo Quiroga que Milei hizo un juicio laboral que le permitió vivir 4 años sin trabajar. Y ahora lo destruye el sistema. Miren, esto no es nuevo. Se viene intentando hace muchos años y ahora se logró. Es tan viejo que hablaba de esto, y miren que ya hace mucho que murió, Tato Bores, escúchalo. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso dijo: una reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma Chillón Delegado es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas, y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas: gracias, amo. Mirá si es viejo esto, ¿no? Modernización laboral. Vamos a escuchar al senador por La Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy, para escuchar algunos de los argumentos que dio ayer el gobierno para sostener esto. Míralo. En la vigente ley, si se reincorpora un trabajador, aún pasado 2 años, se tiene que reconocerle toda la antigüedad que tenía antes. Entonces surge la problemática de que el empleador tiene que optar entre un trabajador nuevo, sin experiencia, al que eventualmente le podrá pagar más barato, y un trabajador al que le tiene que reconocer una antigüedad de un vínculo que ya finalizó. Ese trabajador que ya tiene la experiencia, que tiene el conocimiento de la cultura de la empresa, compite en iguales condiciones que un trabajador nuevo, porque no hace falta que se le reconozca esa antigüedad y da la posibilidad de recontratar. Festeja que no se reconoce la antigüedad. Esto es así, mirá. Hay un periodo que si vos despedís a un trabajador por 1 año, ponele, y lo volvés a tomar, le reconoces la antigüedad que tenía cuando lo echaste. ¿Por qué se hace eso? Y porque si no sería muy fácil. Un tipo está 20 años, vos lo echás, a los 6 meses lo tomás de nuevo y perdió todo. ¿Entendés? Entonces, está hecho para eso. Ahora, estos tipos hablan desde un lugar donde, más allá de que quieren convencer a su gente, hay un desconocimiento muy claro, muy claro. Hay otro senador que habla de que se incorporó a los trabajadores de plataforma. Y la verdad es que es todo lo contrario. Míralo. Otra incorporación sumamente innovadora que se incorpora en la ley son lo de plataformas digitales. Bien, hoy en día tenemos gran cantidad de personas que trabajan ya sea en Uber, Rappi, Pedidos Ya, entre otras plataformas digitales, y no tienen hoy ninguna cobertura. Entonces, esta ley lo que hace es incorporarlos al mundo del trabajo y establece de forma clara que son... Este tipo ni lo leyó. Este tipo ni lo leyó. Justamente la reforma que habría que hacer es para todos los trabajadores nuevos que están en sectores que la tecnología convirtió y que hoy están sin ningún cuidado. Bueno, no se hizo nada. Hernán Lecher lo tuitea luego, ¿no?
Dice, a este 4 de copas le parece innovar e incluir a los trabajadores de plataforma en la reforma laboral, pero la norma dice en el artículo 1 que están excluidos. 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 Es decir, estos tipos que ponen ellos, que no sé de dónde los sacan para ser legisladores, claramente no están preparados, no pueden ni leerla la ley, no la pueden leer. Alguien que sabe mucho del tema habló ayer, que fue Mariano Recalde, y se lo agarró de punto porque a la familia Recalde es la que llaman la mafia judicial, que son los que no solo han defendido trabajadores durante muchos años, y tienen todo mi respeto, no solo Mariano, sino su padre, su hermano, sino que han generado conciencia sobre ese tema. Nos han enseñado a todos, yo aprendí mucho de Héctor Recalde, cómo son los derechos de los trabajadores. Por eso lo atacaron, y llegó a atacarlo un editor de Clarín. Bueno, mira, vamos a mirarlo a Recalde. Duros con los trabajadores que reclaman, pero al mismo tiempo derogan el artículo 275, que es cuando los empresarios incurren en conductas temerarias y maliciosas en los juicios. A eso es impunidad, a eso le derogamos las sanciones. Después lo voy a leer en particular el 275 que derogan, que es el que establecía sanciones a los empresarios que tienen prácticas obstructivas, dilatorias, que niegan a sabiendas de que existe la relación laboral, niegan la relación laboral, que a un accidentado en un accidente de trabajo y en las condiciones del trabajador le obturan, todo expresado en la ley, lo eliminan. Para los empresarios, impunidad. Está hablando de algo importantísimo, Mariano, que es los empresarios pueden hacer lo que quieran durante el juicio para perjudicar al trabajador y ya no van a tener sanciones por esas cosas. Se arma un tuit con un editado de lo que dice, en donde lo hacen quedar como que Mariano dice que no leyó la ley, la retuitea el presidente, la retuitea Adorni, y aparece el editor de política de Clarín, Saboya, con ese editado. Pero es un proyecto muy amplio y dijo algo que me hizo ruido y le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí. Está editado de esa manera. Y Saboya, ponémelo que no pude leer lo que dice el editor de política de Clarín. El proyecto es muy amplio, no lo leí, pone Saboya. Mariano Recalde, senador kirchnerista, cobra más de 10 millones por mes y tiene decenas de asesores a los que pagamos todos por él y no lo leyó. Bueno, ¿por qué recalco esto? Porque esto habla de la impunidad que está habiendo en Argentina. Saboya no puede equivocarse en esto, pero ponele que se equivocó. Ponele que pasó ahí en la calentura del momento y se equivocó. Luego de eso, infinidad de periodistas le hicieron saber a Saboya que estaba trabajando sobre un editado, sobre una fake news. Y Saboya no lo cambió el tweet. O sea, nos está diciendo a todos, yo soy Clarín y puedo decir lo que se me cantan las pelotas. Esa impunidad es la que vimos después afuera. Cuando pusieron infiltrados, todos los vimos cuando lo estaban poniendo, los filmaron para pasar a la noche. Entonces la noticia del día no era que ahora cuando te enfermes no te van a pagar. No era que se murieron las horas extras, no era que se murió el derecho a huelga. Era que había 5 tipos con una bomba molotov, que eran de ellos los 5 tipos. ¿Y por qué hablo de impunidad? Porque cuando los periodistas de TN o La Nación Más dicen eso, saben que todos los que tenemos un mínimo de información sabemos que está mintiendo y no les importa más. No les importa más. Le mienten a lo que les pueden mentir y siguen para adelante, ¿no? Quiero que escuchemos un par de discursos de la gente que sí defendió, porque yo lo escuchaba ayer a Matías Colombati y me pareció muy interesante en su programa, cuando Matías hablaba de los que sí están peleando. Pues si nos quedamos solos con los entreguistas, bueno, es muy difícil acumular políticamente fuerzas para el campo popular si negamos o obviamos o silenciamos nosotros mismos a los que sí están dando la batalla. Escuchémoslo a Jorge Capitanich.
Y este es un gobierno liberal, ¿por qué no libera el tipo de cambio? ¿Por qué no libera la tasa de interés? ¿Por qué no libera el precio de los bienes? ¿Por qué no libera el precio de los servicios? ¿Por qué no libera todo? Y sean liberales en serio. Si son liberales en serio, entonces discutamos desde otra perspectiva. Pero si efectivamente al único que pretenden perjudicar es al trabajador, poniendo salario mínimo vital y móvil, que era el primero de América Latina, al ser el 13º. Si pretenden destruir la organización sindical como base de representación de los derechos del trabajador, si se pretende efectivamente afectar solamente a un factor de la producción y no decirles nada a los que efectivamente son los oligarcas que detentan efectivamente el país, bueno, entonces hay desnivel. Y cuando se produce este tipo de cuestiones, tenemos dos posiciones. Los que estamos por el lado de los débiles para defenderlos y los que están, como siempre, defendiendo a los fuertes, porque ellos siempre se defienden solos. Muchas gracias. Excelente, Jorge, a quien le mando un abrazo. Después habló también otra excelente legisladora con un muy buen discurso, muy interesante, que apunta a un ítem que increíble, me cuesta creerlo que lo hayan incorporado. Pongámosla a Fernández Sagasti. Si una persona, por ejemplo, tiene cáncer de mama y tiene hijos a su cargo, le van a pagar el 75% del básico. Esa es la realidad de lo que pusieron en esta ley. Y si sos mamá y jefa de hogar y te has ordenado en tu vida con la salida del colegio, con las actividades extraescolares que tienen tus hijos, porque tu jornada empieza a las 8 de la mañana y termina a las 14 horas, bueno, ya no va a ser así, porque por la bolsa de horas, tu patrón te va a tener que poder decir, te quedas 3 horas más. Y el 30% de los hogares argentinos que son monoparentales y el 95% son mujeres, se van a tener que joder. Final. Yo voy a aprovechar esto que dice Fernández Sagasti para dar una explicación simple, intentaré que sea didáctica, de cómo funciona el sistema laboral. Es decir, un trabajador en una empresa, ponerle que produce 10 millones de riqueza mensual, y vos le pagás 1 millón, ganás 9 sobre ese trabajador. Ahora, además de ese millón que se lleva todos los meses a su casa, vos deberías gastar medio millón más, 1 millón más, para pagos postergados, como puede ser el aguinaldo o las vacaciones, o para pagos eventuales, como puede ser una enfermedad, una indemnización, distintas cosas que pueden ocurrir. Es un poco más, ¿se entiende? El tipo te generó 10 millones, vos le pagás 1, y tenés que acumular entre todos 500.000 pesos más, ponele, para esos gastos postergados y gastos eventuales. El empresario está ahorrando sobre esos 500.000. Se quiere quedar con los 9, ¿se entiende? Quiere que vos te quedes con ese poquitito, poquitito. Y está la avaricia, la desesperación por la plata, que te quiere sacar lo otro que es por si te pasa algo. ¿Cómo vos vas, si vos sos el trabajador, cómo vos vas a correr riesgo? Vos no tenés que correr ningún riesgo, vos tenés que trabajar. Por eso yo digo, el trabajador tiene que cobrar el día 1, no del 1 al 5. Y si el 1 cae feriado, tiene que cobrar el 31. Ya trabajó el tipo, dale la plata que se la lleve. Él no es un empresario, no tiene nada que arriesgar. Él no tiene que ver si gana o pierde. El tipo tiene que cobrar lo suyo. Tiene que cobrar lo suyo. Y si un día no querés que esté mal, le tenés que dar la plata que vos le ahorraste para dársela, porque eso es la indemnización. Ahora resulta que la van a pagar los jubilados la indemnización. Y si te enfermas, te la van a sacar. Es tan angurriento el sistema. Y además ese uno cada vez es menos, porque además cada vez gana menos. Escuchemos a otra gran legisladora como es Juliana Di Tulio. Siempre usan la misma cantinela, ¿no? Que con esto, listo, se terminó. Vamos a crear empleo de calidad, que se lo merecen los trabajadores, obvio que se lo merecen los trabajadores, pero una ley no genera empleo de calidad. Ya lo dijeron muchos senadores y senadoras. Por suerte, aunque vayan a acompañar. Y siempre fue absolutamente al revés el resultado. Pero es empírico, lo saben. O sea, cada vez que se reformó y se reventaron los derechos de los trabajadores, hubo más desempleo y más precarización. Este va a ser el resultado de esta ley. Todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos que vamos a ir al 38, ahora les voy diciendo, para mostrar algo, o sea, así como nosotros en los últimos días intentamos explicarle qué era lo que iba a cambiar en tu vida cotidiana con este cambio de leyes, los medios de comunicación de la derecha
todo lo que decían es, la cosa anda mal, hay que cambiarla, ¿sí? Ayer ni siquiera se quedaron en eso, y todo el foco estuvo puesto durante toda la noche en un grupo de personas que tenía bomba molotov y que rompía la vereda y qué sé yo. Claramente eran infiltrados, ahora te lo vamos a mostrar. Es decir, trabajan juntos. Patricia Bullrich, ahora Monteoliva, pone una serie de infiltrados, de policías disfrazados para que genere esos desmanes. El resto de los policías que deberían detenerlos no los detienen, no los identifican, por eso queda claro que son infiltrados. Pasó con cuando incendiaron el auto de Cadena 3, nunca los apresaron. Con esto es lo mismo, todos sabemos que son infiltrados. Primero porque se nota cuando está ocurriendo, todos lo estábamos viendo mientras ocurría y nadie les hacía nada. Y segundo porque nunca son detenidos y están identificados si no los detienen, es decir, son infiltrados. Es decir, Patricia Bullrich pone una serie de infiltrados con el único objetivo de que a la noche la televisión canalla diga que lo que pasó en el día es eso. Lo que pasó en el día para la televisión canalla no es que se terminaron las horas extra, que se acabó el derecho a huelga, que si te enfermas no vas a cobrar, que ahora van a manejar tus días, que el empresario te va a decir a qué hora trabajás, a qué hora no, si tenés vacaciones, si no tenés vacaciones, cuándo, sino que lo que pasó es que según ellos, los trabajadores hicieron eso. Y ni siquiera eso es cierto. Pongamos, hay un tape del influencer Gabino Silva que muestra cuando se está armando, cuando está sucediendo. Míralo. Esto viene a pudrirla. Esto está mal, está mal. Esto viene a pudrirla. ¿No ves que están todos envueltos? Estos son los manda Él los va filmando, frente a cientos de policías. Vos los ves como con sus armas. Se plantan 4 individuos detrás de unos cartones. Uno de ellos arroja una bomba molotov encendida a los uniformados y a pesar de estar a pocos metros, ningún policía intenta siquiera detener al enmascarado. Bueno, esta es la posverdad. Este es el fascismo de 2021. Lo hacen para que después a la noche TN, La Nación Más, América, le digan, mira, lo que pasó ayer fue esto. Esto fue lo que pasó. Y quiero mostrar un nuevo ataque al destape. Debo decir, sinceramente, uno de los pocos medios que está resistiendo, no el único de ninguna manera, uno de los pocos, lamentablemente vamos quedando pocos. Y quiero mostrar, búsquenlo, por favor, cuando intentan detener a Lula González, una periodista del Destape, de hace muchos años, del principio, que está con nosotros, que juega y le pone el cuerpo todos los miércoles para mostrar la represión a los jubilados y en cada una de estas marchas. Bueno, le tiraron agua, fue gaseada y finalmente la quisieron detener y si no la detuvieron, y aprovecho para agradecer a todos los colegas que la defendieron, fue porque el resto de los colegas la abrazaron y se unieron a ella para que no se la lleven a Lula. Lula le viene poniendo el cuerpo hace mucho tiempo a la represión del gobierno, al fascismo del gobierno. Y si ustedes la vieron, si están hace un rato acá, la habrán visto cuando se despidió y dijo, bueno, nos vemos el miércoles que viene, cuando vaya a cubrir a los jubilados. Es decir, está diciendo, bueno, yo voy a volver a ir. Ahora, es el 28, yo voy a volver a ir, está diciendo. Ahora, ¿necesita de héroes este sistema? ¿Necesita de héroes? Todo sistema de saqueo necesita represión. Los pocos periodistas que quedan, que muestran esa injusticia, son apaleados, nos han golpeado, nos han hecho juicios penales, nos han hecho juicios civiles, tratan de asfixiarnos y ahora nos quieren meter presos directamente en la calle. Míralo. Son similares a las balas del 12 de marzo. Vamos a tratar de corrernos y resguardarnos. Sí. Sí, el 12 de marzo, las que están acá. Y también... ¡No! No puede ser, Demetrio, usted no puede... ¡Ay, le está yendo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Si es una bala que está... ¡No! ¿Se la están llevando a Lula? Lula, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Ocurrió sí. Acá me corro. Me quisieron llevar detenida. Sí, sí.
¿Quién les da esa orden? Sí. Vamos. Es una zona de guerra, esto, Mati, es increíble. Sí. ¿Quién les da esa orden, Lula? La policía de la ciudad. Lo que quisimos hacer básicamente es mostrar las balas de goma que están balas de goma, y lo que se quería mostrar es que era similar. Yo quise agarrar una bala de goma, era muy similar a las que se utilizaron el día de Pablo Grillo. Dice que era policía de la ciudad y dice que no está permitido levantar esos cartuchos del suelo. Yo digo, ¿qué número de ley es? ¿Qué artículo es Jorge Macri el que dice que no se puede levantar un cartucho del suelo para mostrarle a la población lo que están haciendo? ¿Cuál es la ley por la que querían llevarse a una trabajadora del Destape? No es solo Milei, ¿eh? No es solo Milei. Eso viven los pocos periodistas que quedan, que quieren mostrarle a la población qué es lo que está pasando. Quieren terminar con eso, quieren que no exista más. Ayer, en las últimas horas, salían de a cientos de policías a cazar gente que estaba sentada en la plaza. Hacía varias horas que no estaban cortando la calle. Estaban sentados en la plaza y los arreaban y se los llevaban. Se llevaban a cualquiera que estuviera en la plaza. ¿Para qué? Para decirle, no vengan nunca más acá. En Argentina está prohibido reclamar. En Argentina está prohibido informar. Y de ahora en más, en Argentina está prohibido enfermarte. Porque si te enfermas, no cobras. Quiero hablar con Matías Colombate, porque yo lo estaba viendo al aire en ese momento. Me genera, yo decía, lo estaba viendo con mi pareja Noelia, que estudió con Lula. Salteña, estudió con Lula. Te genera una desesperación y yo decía, Matías vive con esto porque ya pasó varias veces. Todos los miércoles, cuando en el horario de Maldita Suerte, a la tarde, se da la marcha de los jubilados. O sea que hay un horario en donde sucede. Y Lula está siempre ahí todos los miércoles. Y en este tipo de movilizaciones, ya conocemos el cronograma de represión. Poco antes de las 3:30 nosotros estábamos al aire y le digo a Lula, Lula, cuidado porque empieza a ser el horario en el que arranca la represión. Porque está cronometrado. Entre las 3:30 y las 4, y especialmente a las 4 de la tarde, algo sucede siempre. Que las fuerzas federales de seguridad, al mando de Patricia Bullrich antes y hoy también, y del gobierno de Milei, desatan una represión. A modo de especie de mensaje preventivo para los que quieran ir después. No solo para desalentar a los que ya están ahí, desmovilizar a los que ya están ahí, sino avisarles a los que 4 o 5 de la tarde salen del laburo y quieren ir a la plaza, no vengan porque acá ya se pudrió todo. Esto pasó desde las primeras movilizaciones durante el gobierno de Milei, pero también durante el gobierno de Macri. Tenían un horario. Cuando tienen un horario, cuando vos ya sabes cómo funciona, cuando hay un modus operandi de las fuerzas de seguridad, bueno, ahí hay una orden política. Claro. Eso está coordinado. No es una reacción a ningún hecho que suceda en el momento. Hay un mando. Si en cada movilización a las 4 de la tarde la policía reprime, esa es una orden política. Eso Claro. está mandado. Eso evidencia los comportamientos que vimos ayer de esos 4 o 5 que estaban parapetados ahí con un cartón a tirar molotovs, que el chorro del camión hidrante le tiró 7 veces y le erró a todas. Le erraba. Muy particular eso también. Justo le hacía así, como frená un poquito. Eso demuestra que, evidentemente, y en cada movilización, y eso siempre es así, lo sabemos, hay una intencionalidad política del gobierno de que se pudra. Porque también, cuando las movilizaciones transcurren en paz, es porque hay una orden política, en ese momento, por las razones que sea, de que transcurran en paz. O porque esa movilización no da a reprimirla, o porque en ese momento justo estaban de campaña, o lo que sea. Cuando se pudre y cuando no se pudre, siempre es una decisión del poder político. Ayer sucedió también que en el revoleo empiezan estas especulaciones de, bueno, las historias siempre, ¿no? Los servicios, los infiltrados y demás. Posiblemente los que comenzaron justo a la hora en la que comienza la represión, que es lo que todos vieron y lo que ahí observaban quienes estaban en la plaza, tengan alguna de esas características. Después también hay algo que sucede, que es que no necesariamente siempre son los infiltrados o siempre son servicios los que tiran una piedra, ¿no? Porque si no también es cualquier acto de, entre comillas, violencia, vandalismo, resistencia, lucha, lo que sea, son los infiltrados.
Bueno, tampoco se puede pretender que una protesta frente a una reforma laboral tan regresiva Claro, no pase nada. sea con una sentada pacífica en el asfalto. Pueden mirar a los franceses cómo reaccionan cuando se quieren hacer modificaciones de estas, ¿no? Sí, el tema es que si vos tenés 5 personas armando molotovs en vivo y la gente no se suma, evidentemente el clima de la marcha no es esa. Es Porque muy si no obvio, vos ves gente que está haciendo eso y te sumarías. De hecho, quedaron completamente aislados. Completamente. Las columnas de la izquierda, que eran las que estaban ahí al comienzo, al frente, hicieron un repliegue y quedaron los 4 solos en el medio. Claro, pero tan aislados que si se estaba viendo y tardaron un montón en hacerlo y no los detuvieron antes de que lo hicieran, había una intencionalidad de tener esa imagen para los canales de televisión. Sí, claro. O sea, a mí me parece que la fue izquierda evidente. ha tomado una decisión estratégica, como quiera llamar, de intentar que no haya violencia para no ser más estigmatizados en Argentina. Hay muchos países, no solo Francia, donde este tipo de reformas tiene una respuesta de violencia tremenda, tremenda. Dan vuelta los autos, los incendian, queman la ciudad, qué sé yo, por parte de los trabajadores que resisten eso, que esa es la forma en que encuentran para hacerlo. En Argentina yo creo que hay una decisión estratégica de no hacerlo, porque si no sucedería. Claro. Por eso tienen que ponerlos infiltrados. Claro, pues esto que vos decís, la izquierda tuvo el gordo mortero, ¿se acuerdan? Claro. Ese sí, efectivamente, Claro, un pibe y que quedó. fue... Y la noticia de ese día era eso. Fue eso. Bueno, hoy no iba a pasar, ayer no iba a Claro. pasar. Entonces que tenían que tener un tipo con una moto, que es muy impresionante la imagen. Ahora, evidentemente lo dejaron correr. Lo podían haber frenado antes. O sea, querían la imagen en la Ahí está. televisión. Pero además es un minuto Pero de... es muy buena la imagen desde arriba, porque se ve que los tipos están solos, que es muy fácil de ser identificados por la policía y que hay una decisión de ambos lados, de los manifestantes de no acercarse a ellos y de la policía de no detenerlos. ¿No? Pero además... Ahí está, cuando se ve desde arriba, ¿ves? Ahí están. Hace Alrededor ves algunos fotógrafos y nada más. Un minuto hace que están y nadie los detuvo. Hay un Obviamente. operativo policial de Claro. por lo menos 3 fuerzas diferentes, la de la Claro. ciudad y federales. Y no había nadie ahí Esto es un dispuesto a detener. cazabobos. Este es para el bobo que mira TN mientras come y, no puede razonar un poquitito. Se le acabó el cerebro hace años con tanto TN y no puede razonar y decir, ¿cómo no se lo llevan preso? Pero hay una estrategia de la policía. De hecho, ayer la represión empezó en la columna de la izquierda. Digo, hay una intención también de que haya conflicto y en eso me parece que la estrategia es, bueno, replegarse, ir para atrás, porque evidentemente el clima no es el de 2017 con el gordo mortero, el que quedó como el gordo mortero, donde efectivamente la gente también se sumaba a esa batalla campal que se dio en el Congreso, las famosas 14 toneladas de piedra. Ahora estamos en otro contexto. Yo ayer en la calle lo que sentía era como medio... ¿Viste? El desosiego, como bueno, gente yendo y viniendo, tratando de entrar a la plaza, yéndose un rato, queriendo volver, como una cosa muy desorganizada, donde te dabas cuenta que las organizaciones, el sindicalismo ya se había ido y por ende no quedaba mucho tiempo para que la gente quede ahí en paz. Bueno, el dato es que la CGT entregó. O sea, A mí me parece dos cosas. Había ¿no? un par de sindicatos. Una, me parece pero- que la CGT como institución generó una zona liberada. Al decidir no ir Claro. en un cambio tan dramático de las leyes laborales como este, liberó la zona. Por otro lado, me quedo también con lo que dijo Matías, que hizo una excelente cobertura y me pareció muy atinado cuando él decide, bueno, vamos a nombrar los que sí luchan. Porque si no, se genera una cosa de negación, de que todo, bueno, ya está, no hay nada que hacer, cuando hay gente que está poniendo, así como hay periodistas, como Lula está en la calle, hay sindicalistas que sí están dando esta pelea y que me parece que así son los más demonizados, como Juan Graboy, que estuvo ahí poniéndole el cuerpo, como siempre, son los más demonizados, y me parece muy interesante el punto de Matías y me gustaría que lo repitamos. Sí, y además van por ellos también, porque ya le apuntan, por ejemplo, al secretario general de la Federación de Aceiteros, que en una movilización el martes en Rosario, de esta unidad de sindicatos que dijeron, bueno, vamos al frente si la CGT no va, en una de sus expresiones de esas que suelen tener en vivo en una radio, dijo, vamos a prender fuego el país, ¿no? Bueno, esa es la frase que ya tomó hoy el gobierno. Inmediatamente le aclara el cómo. Sí, sí, claro. Y se prenderlo fuego haciendo un paro general por determinada cosa por el estilo. No literalmente, ¿no? No Está le- claro. claro, exactamente. De hecho, al día No lo- siguiente... porque ni siquiera lo deja ahí. No, Él sigue y explica de qué está hablando. Bueno, pero el gobierno ya lo denunció al jefe sindical de aceiteros, Daniel Jofra, un dirigente sindical picante, de esos combativos, que va al frente, que consigue... ha conseguido mucho. Muy buenas paritarias, y propuso ya el gobierno nacional denunciar penalmente a Daniel Jofra, el más duro, si se quiere, discursivamente en los últimos días, que reclamó un paro general y que llamó a prender fuego al país, no literalmente. Después de eso
insisto, salió a aclarar sus dichos, dice no soy capaz de prender un fósforo en el país, pero eso fue suficiente para que el gobierno saliera a denunciar al dirigente sindical. Monteoliva dijo, se acabó la época de decir cualquier cosa y lo van a perseguir también. ¿Qué frase esa, no? penalmente. No se puede decir cualquier cosa. Se acabó la época de decir cualquier cosa. Con un presidente como Milei, que me mandó pegar a mí, directamente me mandó pegar, estuve internado yo. Después es cierto también que, además de aceiteros, tenés la Unión Obrera Metalúrgica, están los sindicatos nucleados en la CAT, la Confederación Argentina de Transporte, desde los sindicatos estatales, bueno, UPCN con Andrés Rodríguez no, pero sí ATE con Rodolfo Aguiar también, parte de ese grupo de dirigentes sindicales que van al frente. También las dos centrales de las dos CTA, tanto autónoma como la de los trabajadores, que ya de hace un tiempo unificaron y convocaron también a un paro total. También la Unión Obrera Metalúrgica se adhirió al paro, la Federación de Aceiteros, decíamos, incluyó un paro nacional con movilización al rechazo a la reforma laboral. En los gremios del transporte había una dificultad, que se veía ayer, que es no están ni la UTA ni los trenes. Entonces había transporte público y eso se nota. Claro. También cuando es paro general y no hay paro de transporte, también se nota, ¿no? Se desinfla la medida de fuerza. Pero ayer también hubo, por ejemplo, paro de los metrodelegados del subte, hubo también otros gremios y otros sectores, por ahí más vinculados a la izquierda, el plenario del sindicalismo combativo, docentes, gremios vinculados a los trabajadores universitarios, también trabajadores de la industria. La izquierda tiene otro tipo de sindicatos, por ejemplo el SUTNA, los trabajadores del neumáticos, también bien combativos, que van al frente y ayer también estaban con medidas de fuerza. En los puertos, lo que pasa es que eso no se ve en la ciudad. Claro. Pero ayer en los puertos también había medidas de fuerza. La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos, que nuclea a los gremios portuarios de todo el país, realizó un paro de actividades en todos los puertos de la Argentina. Se suman también las organizaciones sociales, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, etc. Hay un sector del sindicalismo que decide combatir, que decide confrontar, que decide estar en la calle. Y otro sector del sindicalismo que es entreguista, dialoguista, lo que sea. Esto no es nuevo. Quienes recuerdan los 90 sabrán de la tensión entre la cúpula de la CGT y lo que fue el naciente MTA a mediados de los 90, con Hugo Moyano como referente de aquellos movimientos, también en línea con la CTA. También era más o menos la misma discusión que ahora, si los que vivieron los 90 lo recuerdan, pero si no también ese sector del sindicalismo que estaba en tensión con la Central Obrera, básicamente porque estaban alineados con también medidas reformistas de quita de derechos a los trabajadores durante el gobierno menemista, y dijeron, bueno, no, el diálogo no alcanza, el diálogo no consigue nada, tenemos que salir a combatir. Eso además después termina en una expresión que es, casualmente, Hugo Moyano, luego de la crisis del estallido del 2001, la llegada de Néstor Kirchner, al frente de la CGT. Emerge como líder de la CGT. Las luchas son dinámicas, lo que hoy parece perdido, mañana puede ser ganado, lo que hoy parece ganado, luego puede ser perdido, digamos. Hoy la foto indica que la cúpula de la CGT ayer vació la plaza. Tiene un delegado Moyano. Vació la plaza, claro, esa es la frase. Después habrá que ver, ¿no? Eso es dinámico también, por eso... Lo que quiero decir es que si ellos hubieran estado, primero que hubiera habido otra presión sobre los legisladores, pero fundamentalmente no hubiera habido la represión que hubo, porque a ellos no los reprimen. Y si van adelante y deciden cómo es, no. Si vos metés ayer una plaza como las que puede hacer la CGT, con todo el movimiento obrero organizado, con las dos CTA, con las organizaciones sociales y demás, 4 loquitos tirando molotov no te lo pueden, no te lo pueden infiltrar. No sucede. Cuando están bien organizadas, cuando son plazas bien aparateadas en el sentido clásico de cómo se mueven las organizaciones sociales, sindicales, no te meten 4 vagos a aparatearte una plaza. Tienen un manejo de la calle. Ahí estaba la imagen de la 9 de julio cuando dijeron ese quedó Juanpa. chica. Claro, esto es 2009. Hubo 2 actos grandes de la CGT durante el gobierno de Cristina, 2009 y 2012. Este fue el de 2009, miren de lo que estamos hablando, ¿no? El quilombo era no pagar ganancias. Y en ese momento fue el sumum de la creación. La última vez que se creó puesto de trabajo en la Argentina fue ahí. Claro, y ahí era el esplendor de una CGT con muy robusta de afiliados. Total, sí, sí. Y esa es una foto que en realidad es una foto doble. Dice primero la avenida más grande del mundo y la muestran vacía, y después dice quedó chica la 9 de julio. Eso no pasó ayer. Esa es la capacidad de movilización que tiene la CGT. Llenarte una 9 de julio entera y que no se te infiltra, no se te mueve, y los policías tampoco son tontos, o sea, esos muchachos son bastante más grandotes que Lula. Entonces no atacan ahí. Me gustaría, Ari y Cande, más o menos con un tema muy, muy cercano, el contexto en el que se da esto. Sí. ¿No? Empezar a hablar, porque no es lo mismo cuando estas cosas suceden con la economía creciendo que en recesión, cuando estas cosas suceden con el desempleo creciendo que con el empleo creciendo. Hay una situación de debilidad
que genera estas cosas. Pero vos podés reaccionar yendo a darle una mano al que está desprotegido o legalizando o institucionalizando esa desprotección que está viendo. Por eso quería que lo viéramos. Bueno, yo traje varios gráficos, Cande creo que también, vinculados a esta situación. La palabra desproteger es interesante porque es el término que acuña el Instituto Argentina Grande para ver cómo están los trabajadores hoy, incluso los que tienen laburo privado registrado. Y la conclusión a la que llega es que hoy en día hay más trabajadores en el sector privado registrado desprotegidos que protegidos. Hoy. Claro. Sin esta ley que los va a desproteger más. O sea, vamos a nivelar todo para abajo. Si quieren, vamos por orden en las placas que tenemos con la distribución de los ocupados, ¿sí? Este es repito, del Instituto Argentina Grande, que lo que hace es un cuadro de doble entrada, donde tenés los asalariados formales, los informales y los cuentapropistas, que es lo único que creció durante el gobierno, el famoso monotributista. Si básicamente haces la cuenta ahí, tenés más trabajadores desprotegidos que protegidos. En el privado protegido tenés 4,2 millones. En el público protegido hay 2 millones que para mí hay que ponerlo entre comillas, porque los trabajadores estatales hoy tienen un nivel de persecución y desprotección brutal con el congelamiento de sus sueldos, la persecución sindical, la posibilidad de cambiarlos de lugar, la prohibición de hacer un montón de cuestiones. Por ende, son más desprotegidos que protegidos, pero básicamente la conclusión que sacan es que hoy hay más trabajadores desprotegidos que protegidos hoy, con las leyes actuales. Después lo tenés, es muy impresionante cuando lo ves por el nivel educativo y entre hombres y mujeres. Es la placa número 3, si quieren verla, porque además cambia un montón, ¿sí? Hasta la primaria completa, la tasa de desprotección es del 68% en mujeres y del 58% en hombres. Siempre es mucho más alta en mujeres. Y va cayendo, obviamente, el que tiene secundario completo, incompleto, secundario completo, superior universitaria incompleta y superior universitaria completa. Que igual es alto. Es obvio, pero igual en esta época de vendedores de cursos que te dicen ir a la universidad no sirve de nada, incluso puedes dejar el secundario porque no te sirve de nada. Bueno, cuando ves los datos del mercado laboral, efectivamente es una mala situación para el conjunto de los trabajadores. Quienes tienen más formación, bueno, tienen más oportunidades en ese mercado laboral. Y los que tienen laburo están más protegidos, que es un poco lo que muestra este gráfico. O sea, que si sos mujer y tenés menos estudios, la desprotección es brutal. Brutal. Y esto, repito, es hoy. Lo que hace esto es tomar los datos de la encuesta permanente de hogares y hacer un laburo más fino que el trabajador registrado o no registrado. Después está, creo que vos lo vas a detallar después, la cantidad de trabajos que se perdieron, ¿sí? Que es brutal, que además es un dato incontrastable porque son datos del CIPA, o sea, cayeron esta cantidad de trabajos registrados. Casi en tiempo real, minuto a minuto casi, es ese dato. Sí, das de alta un laburante, se da de alta en el sistema, lo das de baja, se da de baja, esa es la placa número 4, si querés mostrarla. Ahí está. Esto es un trabajo del CEPA. A octubre del 2025... 272.000 trabajadores registrados menos. Tenés que sumarle noviembre, diciembre y enero. Sí, de noviembre hay datos, de hecho son los que salieron el martes del CIPA, así que te complemento con la placa 2, que es la gráfica de empleo asalariado registrado que se perdió justamente durante la gestión de Javier Milei. Por un lado, el empleo público, el que fue atendido directamente por la motosierra de Javier Milei. Por el otro lado, el empleo privado, que también obviamente es efecto de la motosierra, pero si se quiere de una manera más indirecta. Claro. Quienes no estén en YouTube van a ver dos líneas que van directamente para abajo, que en algún momento encontró alguna recomposición, sobre todo el asalariado del sector privado, que es la línea azul, que digo, en algún momento parecía haber encontrado un piso, pero en los últimos meses, bueno, sigue la tendencia negativa, y hablamos de 192.328 puestos de trabajo menos asalariados privados registrados y casi 80.000 puestos de trabajo menos en el sector público, que bueno, mantiene la tendencia a la baja, sobre todo en los últimos meses. Empieza a preocupar esto porque parece que no tiene piso, ¿no? Digo, antes parecía haberse encontrado un piso en junio del año pasado y de repente perforó ese piso y continúa la tendencia. Si vos ves cómo viene la dinámica de la economía, lo que vas a encontrar es que este año, por ahí el PBI te crece, no sé, 3%, y cuando vayas a ver de dónde salió ese 3%, bueno, va a estar en el campo, en la minería, en el petróleo y en los servicios financieros. Es decir, cuando vayas a ver cuántos empleos
tienen que ver con esos sectores el 9% del empleo total. Claro. Y va a caer muy fuerte, va a seguir cayendo muy fuerte todo el resto de los otros sectores, la construcción, la industria, el comercio, que son el 91% del empleo. Entonces lo que vamos a ver es una deriva en los próximos 2 años de más recesión en todo ese porcentaje de la economía que involucra el 91% de los trabajadores. Entonces vamos a ver más desempleo y más penurias en cuanto a las condiciones de empleo. De hecho, pero ya está, o sea, el marco económico te lleva a eso. A ver, de hecho, el INDEC, perdón, les preguntó a los empresarios hace poco cuál era su principal problema. Y más del 50%, el 53% dijo, no vendo. Claro. Entonces, yo por eso, ayer tendría que haber estado también los empresarios en la movilización, diciendo, che, a mí no me sirve despedir más fácil. Yo necesito vender. Las cámaras salieron a quejarse de que les sostienen el aporte solidario de los gremios. ¿A los gremios? ¿Pero a ellos también? Sí, pero salieron a quejarse de que aumenta el costo laboral. CAME, la Cámara de Mayoristas. Ahora, ayer. No, por eso, pues, a mí me parece muy bien que el gremialismo laboral y el gremialismo empresarial tengan un sostén económico, porque si no, no lo pueden hacer. O sea, que los sindicatos estén financiados y las cámaras empresariales estén financiadas. Ayer los dos lo consiguieron. La CGT consiguió eso, Claro. las cámaras empresariales consiguieron eso y después ninguno movilizó. Pero perdieron mucho poder, Perdieron, o sea, el fin de la ultraactividad, la negociación por empresas, las restricciones al derecho a huelga. Los convenios colectivos que vencen y terminan en el éter. Claro, el fin de la ultraactividad, por eso los debilita mucho. Pero te quería sumar Perdieron cosas también colectivas. Pero pierden empresas. 30 empresas por día se pierden en la Argentina. Y sobre todo se desaparecen las más chiquitas y despiden las grandes. Eso es para mí un dato tremendo del último informe de CEPA sobre el tema, si lo quieren ver, la placa 6 y después la placa 7. Porque lo que te muestra es que la mayor cantidad de empresas que desaparecen, ahí está, el 99,6% de las empresas que desaparecen son hasta 500 trabajadores. Claro. O sea, de mediana para abajo. Mediana grande, ponele. Un poquito grande, para abajo. O sea, las empresas que desaparecen son de 500 trabajadores para abajo. Ahora, el siguiente gráfico es mirar esto al revés. ¿Cuáles son las empresas que despiden? Y ahí el 66% de las que despiden son las más grandes. O sea, el 66% de los trabajadores despedidos son en las empresas de más de 500 trabajadores, que pueden aguantar. O sea, que no tienen necesidad ahora. En general la pyme es mano de obra intensiva y hay una relación, obviamente, entre el accionista y el empleado que está ahí a 5 metros del otro. Lo conoces, en principio, Sí, claro. ¿no? Puedes llegar a conocer al dueño, Claro. que es alguna empresa grande, probablemente no suceda. Ahora, lo que demuestran estos datos también, y la pérdida de puestos de trabajo que tiene Cande, es que despedir sigue siendo fácil. Ahora va a ser más fácil. Evidentemente despedir era fácil y no era costoso porque en los últimos 2 años hubo 200.000 puestos de trabajo registrados menos. Hay un punto que me parece central porque por ahí la narrativa del gobierno es decir, bueno, justamente con estas leyes laborales no se está generando empleo, sino que todo lo contrario, hay desempleo. Pero en realidad hay cambios que ya se introdujeron en la ley bases que, bueno, tiene que ver con las multas, con la falta de multas por el trabajo no registrado. Digo, tiene que ver con cambios que iban en la tendencia de esta ley que ahora tiene una media sanción. Entonces, en realidad, cuando uno ve el resultado de estas tendencias, cuando uno ve el resultado, es un resultado de un mercado laboral mucho más precarizado. Lo único que aumentó es el monotributo, porque obviamente toda esa gente que se queda sin laburo no deja de existir, sino que sale a rebuscársela, y eso si vos lo comparás, no sé, con ciertos sectores de actividad, vos ves que lo que más creció es la venta de motos. Bueno, y sí, la gente sale de un trabajo registrado público-privado, se compra una motito y se pone a hacer delivery. Eso es lo que te está mostrando ese dato. Es que la ley se puede convertir en un verdadero talón de Aquiles para el gobierno. Si efectivamente se aplica en su totalidad, si no empieza, puede tener 2 derivaciones. Una es que van a aumentar los juicios laborales, porque hay toda una zona gris sobre desde cuándo se aplica, para quiénes, que ayer Recalde insistió en introducir un artículo donde se especificara que es para las nuevas contrataciones. Patricia Bullrich no quiso, entonces eso abre toda una zona gris que va a tener que resolver la justicia. Porque la mayor zona gris judicial es si esto es constitucional o no. Además. Oíme, yo porque veo no lo es. en la tele a la noche ya no hablan solo de la mafia sindical y la mafia de los abogados laboralistas. La mafia judicial de los jueces hablan ahora. Bueno, ayer Están metieron por la apretando a los ventana. Ayer metió por la ventana a Patricia Bullrich, sin que estuviera en la lista de extraordinarias y sin que estuviera en el temario, el traspaso de la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires. Eso porque quieren armar todo un dispositivo de jueces propios, alineados, por eso empieza esto en los medios. Pero la gran discusión es si esto va a ser constitucional o no.
Porque bueno, se va a judicializar seguramente, ¿no? Obvio, porque desde el 94 los derechos en Argentina son progresivos. Y si vos haces una ley que manda los derechos para atrás como esta, o sea, si vos tenés un derecho y te lo quitan, va para atrás. Es inconstitucional. El problema es esta corte también. O sea, Macri hizo lo mismo. ¿Se acuerdan la reforma previsional de Macri? Había una jubilación y la bajó. Eso es un derecho que va para atrás. En diciembre del año pasado la corte dijo, eso es constitucional. Claro. Entonces le dio luz verde a esto. Vos dicen se va a generar empleo. Vos pensá, todos sabemos que en los próximos 2 años todos esos sectores que necesitan empleo van a seguir cayendo en recesión. Todos lo sabemos. La derecha, que todos sabemos que esa recesión va a hacer que todos necesitemos menos empleados. Ahora bien, todos hacemos la cuenta. Che, después va a volver. ¿Los echo y me gasto millones en echarlo? ¿O aguanto y después cuando...? Entonces, claro. Si hay un costo laboral, vos decís, aguanto. O por lo menos muchos dicen aguanto y otros se echan, por eso hay 300.000 empleos menos. Ahora se rompió eso. Se rompió el dique. Entonces, sí, hay 2 años de recesión todavía, sí, echalos. Y es la placa, perdón, ¿no? De las pequeñas, bueno, me cuesta decir pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que las empresas más grandes hayan sido las primeras en despedir. Habla también de que tienen justamente el sostén para poder pagar esas indemnizaciones, para ir acortando. Porque a veces es una cuestión de que no existe, no tenés el dinero para pagar. No tienen el dinero para poder reducir. Entonces, bueno, van viendo cómo pagan los salarios, cómo se arreglan con la cantidad de empleados que tienen o despiden a los que tienen menos antigüedad. Ahora, eso va a cambiar para las pequeñas y las medianas, que de nuevo son, como decías, la más mano de obra intensiva. Entonces, en eso lo charlábamos ayer con Alan, de que puede ser efectivamente un talón de Aquiles de generar un aumento significativo del desempleo, que ya es alto. Que ya es alto no solo hasta noviembre, ya la encuesta de indicadores laborales de diciembre muestra de nuevo una contracción. Entonces, ya venía siendo alto, ahora le estás dando todas las facilidades, no para generar empleo, para reconvertirse. De nuevo, este es un modelo de valorización financiera. Suena en chino, pero lo importante es que el valor no se genera en la producción, se genera en el mundo financiero. Entonces, lo que le están diciendo a los empresarios es, desarma tu pyme, acá no hay mercado interno, no tenés nada que hacer ahí y reconvertite. Ahora yo pregunto, ¿es en línea con lo que decían, un talón de Aquiles o es parte del plan? Porque el aumento del desempleo es muy disciplinador de la sociedad también, y de los trabajadores. Claro. Y al mismo tiempo, el gobierno no toma el aumento del desempleo como un daño colateral o un efecto no deseado o algo que no salió del todo bien. Es parte del programa. Yo creo que es parte del programa, pero puede ser el punto más débil de su programa. El tema es el impacto que pueda llegar a tener electoral. Porque estamos hablando de que estamos a mitad de un mandato y que esta ley, en caso de que entrase en plena vigencia, puede profundizar esta tendencia que ya es alarmante. Entonces, ¿qué impacto puede tener en 2 años una Argentina con una profundización de este escenario de desempleo? Porque hasta ahora es tolerable socialmente. Yo creo que va a crecer el conflicto social sin duda. Vas a ver huelgas todo el tiempo, vas a ver reclamos, vas a ver la gente cortando una ruta, vas a ver policías levantándose. Me cuesta pensar que vaya a empezar las clases en todas las provincias. No hay forma de que no recrudezca el conflicto. Y pero si hay 3.000 personas en un puesto por un depósito, digo, muy calmo no está el ambiente. Digo, llega a haber un conflicto entre esas 3.000 personas y se genera un quilombo en la búsqueda de trabajo incluso. ¿De quién es el costo de eso? ¿De quién es el costo que en las provincias haya quilombo? ¿Le llega el costo a Bueno, Milei, vos fíjate lo que hizo Puyaro el otro día. En ningún momento responsabilizó a Milei de lo que estaba pasando. Por eso te digo. En ningún momento, ni siquiera compartido. Nada, no lo mencionó. Bueno, si vos haces eso, yo sé que hubo gobernadores que le dijeron, flaco, nombralo a Milei, entonces después si me pasa a mí lo nombro yo, qué sé yo, y vamos generando la cosa que el problema es él que no nos da la plata que nos debe. Puyaro no lo nombró. Entonces, depende de lo que haga cada uno de los gente actores. del Congreso apoyó la reforma. Siendo que está en una provincia que está devastada en materia de trabajo industrial. O sea, el corredor industrial de Santa Fe está todo en rojo. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es la lógica? Y yo creo que hay gobernadores que piensan que Milei se va a quedar 8 años y que actúan en consecuencia, tratando de alguna manera de quedar bien con el monstruo. El monstruo se los va a comer. Yo lo sé, porque esto es información, que ellos quieren quedarse con todas las provincias, que van a ir por los gobernadores. Milei no solo va por la reelección, va por los gobernadores. Bueno, pero ese es un diagnóstico que comparte en general el sistema político. Oficialismo, oposición, sindical. Tiene lógica. Porque es lo que haría cualquiera. Calculan y dicen, bueno, esto va para largo, nos tenemos que ordenar. Y más o menos establecer una estrategia pensando en que esto no se termina en 2 años. Claro, el tema es que para los que por lo menos
deberían intentar o intentan o piensan en un modelo alternativo, ese espíritu de derrota preventiva. Qué pobre, ¿no? Porque te acuerdas con pasó, Macri perdón, igual. sí, estos días, con la discusión sobre paro sí o paro no, también había un sector que era, ¿para qué paro? Claro. Si ya el paro no es lo que era antes, si hacemos paro al día siguiente no sé qué, entonces no lo Yo hagamos. estaba en febrero de 2016, estaba en C5N, habíamos quedado solos criticando a Macri, solos, yo lo estaba matando. Y termino el editorial, voy a la tanda y estaba Fernando Espinosa y el intendente de La Matanza. Me dice, Roberto, cortala, sos el último de los mohicanos. Estos tipos se van a quedar 12 años. Yo le dije, se van a quedar 12 años si todos actuamos como actuamos. Exacto. Sí, con el macrismo era así. ¿no? Macri 8, era Macri 8, Vidal 8, Larreta 8. ¿Te acuerdan? Era el esquema que te decían, deja de pelearte con estos Ahora, tipos. si todos hacíamos lo que hacía él, sí se quedaba. Esta semana tuvimos a la policía haciendo huelga y a la CGT no. Eso es tremendo. Esa imagen es tremenda. La policía que además en el Congreso... Tiene prohibido hacer huelga, hizo huelga y la CGT, que tiene todas las herramientas para hacerlo, no. Claro. Increíble. Claro. Increíble. Lo podían haber echado, metido en cana, hacerle de todo. Los tipos hicieron huelga. Y lograron un 40% de aumento. Y lograron un 40%. También. Como en su momento el Luchar Garrahan. sirve. Como en su momento el Garrahan. Bueno, sirve. el Garrahan, todas las luchas que el año pasado, después... Discapacidad. Se gana y se pierde. Se gana y se pierde. Personas con discapacidad, se consiguió la ley. Exactamente. Finalmente salió, de alguna manera. Bueno, y todas tuvieron alguna representación en el Congreso, digamos. Porque en algún momento, cuando las luchas crecen, alguien en el Congreso dice, che, capaz que hay que darles bola. Tiene un efecto político. Y entonces todas las leyes que el año pasado al gobierno le molestaron y que de hecho las vetó y tuvieron, bueno, etcétera, todo lo que ya sabemos, fueron luchas que crecieron desde abajo. Garrahan, universidades, en general también. Era, de alguna forma, no es solo pensar en que luchar sirve, que es que, por supuesto, luchar sirve, sino que de mínima lo que no podés como estrategia política establecer es la derrota preventiva. Claro, derrota preventiva. Y no, bueno, pero ¿qué vamos a luchar si esto ya, y viste cómo está, la crueldad está de moda, y no, pasa que ahora, no sé, la gente es de derecha, y bueno, y listo. Y esperamos a que cambie la moda, ¿no? A que Pero vemos, además, el verano que viene podemos vemos. tomar el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, primero todos dijeron, no, indudablemente los norteamericanos se volvieron fachos y están de acuerdo con que Milei caiga a palo, los meta preso y mate gente si son inmigrantes. Y el tipo empezó a perder elecciones por afano en todos los estados. Entonces no era así. No era que la gente había cambiado. Además, la gente puede ser de derecha, pero igual no quiere trabajar 12 horas. Claro. Entonces, hay un punto, me parece que es clave para que conecte la política con la sociedad, es que la gente no quiere ser esclavizada. Claro. Piense lo que piense ideológicamente. Claro. Y también sacar un poco la nariz del plato, ¿viste? Como yo siento que acá en Argentina estamos muy... Sí, también con el resultado de las elecciones del año pasado, como que quedó muy homogéneo que Milei vino y queda para rato. Y si uno mira afuera, ve la disputa, ve las tensiones y ve otras legislaciones. Ayer el Senado de México aprobó la reducción de la jornada laboral. México, país latinoamericano, bueno, va por otro camino de reforma laboral mucho más moderna, entonces están pasando otras cosas en el mundo. Entonces incluso es un poco ignorante la derrota preventiva, porque realmente no tiene en cuenta lo que está pasando no solo en las tensiones que uno veía ayer en la calle, desde gente no organizada hasta el sindicalismo más combativo, sino también lo que está pasando en el mundo, que no es que la extrema derecha tiene un camino asfaltado, derecho, perfecto, y la gente simplemente apoya ideológicamente, sino que bueno, la gente está un poco harta de todo lo que es la casta política, y ayer el Congreso también, abona a decir casta política. Burrich se la pasó ejemplificando a favor del Banco de Horas, diciendo que la gente va a poder tener el viernes libre. Bueno, hace que la ley sea semana laboral de 4 días. Viernes libre. No la escuché esa. O sea, ese ejemplo lo usó en todas las entrevistas y también ayer en el Senado, diciendo, Viernes bueno, Pero vos podés arreglar y tener el viernes libre y compensar. Eso es decir que la decisión es del trabajador. Claro. Acá lo que cambió es que el empresario puede decidir cuándo vas a trabajar y cuándo no. No que vos vas a decidir.
Pero ella tuvo un trabajo en relación de dependencia, porque a veces lo que se escucha es de gente Nunca que lo se tuvo, nota que sí. nunca tuvo un trabajo en relación de dependencia donde ¿No vos viste que dijo, no sos libre de ya no definir son más todo? las vacaciones de 60 días? ¿Quién tiene vacaciones de 60 días? Lo dijo Bullrich. Sí. Ya no, la gente no toma 60 días de vacaciones. ¿Pero ¿Quién qué se fue toma Cordero el que dijo, no, los jóvenes no quieren tomarse 35 días de vacaciones? 35 días. Primero que No sí, sé dónde todos sacan. quieren tomarse Claro. 35 días de vacaciones, yo Sí, feliz de la vida de tomarme 365. Ojalá, pero no es una posibilidad, señor, ¿qué dice? O sea, ¿qué dice? ¿A quién conoce que se puede tomar 35 días de vacaciones? Es ¿Alguno eso, que no trabaja? Generar un caos de información y que ya la gente después no entienda nada. Y esta trampa, ¿no? También en la que se encuentran muchos sectores de la oposición que quieren ser opositores, pero tampoco quieren ser kirchneristas, entonces ponen a todo en la misma balanza. Y no es lo mismo. O sea, porque en este caso no se está discutiendo el kirchnerismo, se está discutiendo esto, si una persona con cáncer va a poder cobrar la totalidad de su sueldo. Entonces, ahí no se puede ser equidistante. Claro. No se puede acompañar con reparos. Yo tengo una pregunta que es muy ingenua, ¿no? Pero digo, ahora que esto va a pasar a diputados, porque está bien, consiguió una votación holgada en el Senado, ¿no? Sí. Finalmente 42 personas dieron su voto a favor. Y en particular, en todos los títulos, más de 40 votos, salvo en uno, el último, que era el que eliminaba los estatutos, ahí 38 consiguió a favor. Bueno. La vara. Pero digo, de acá a diputados, ¿no? Ahora ya con la ley más en finito, ahora con estos casos particulares de qué te pasa si te enfermas, con estos casos particulares de la ley en la letra más chiquita, ¿no se puede generar justamente ese costo político? No te digo que no salgan diputados, pero por lo menos que le cueste al gobierno aprobar esta reforma laboral. A ver, por un lado, por el tendal de heridos que tiene la Libertad Avanza entre sus aliados, el PRO, Provincias Unidas, etcétera, sí va a ser difícil que la ley salga en 2 semanas como quiere Milei. Okay. O sea, la ley para que salga en 2 semanas tiene que dictaminarse la semana que viene, así como llegue el texto del Senado y luego aprobarse así como está el texto en diputados. O sea, el ese objetivo escenario no se ve. De antes del 1 de marzo, apertura de sesiones ordinarias, difícil. Muy difícil. Muy difícil por esto, porque ya el PRO ya dijo, estamos en contra de que no se pueda pagar con billeteras virtuales, Provincias Unidas está poniendo reparos en el FAL. Lo del PRO es espectacular, que se centren justo en el reclamo de Galperín es espectacular. Un comunicado específico para eso y nada más, todo lo demás, nada más. ok. Pero por favor denle una mano a Galperín, dijo. Bueno, es el primer empresario militante que tuvo Mauricio. Es cierto, pero no lo dejó ya. Pero ya es está. mileísta ahora. Ya está recontra mileísta. Bueno, pero igual. ¿Cómo igual? Date cuenta, amigo. Claro, te dejó. Encima está defendiendo al otro. A no ser que tenga Mauricio o alguien algún interés en alguna billetera de esas. Ah, bueno, hay que eso ver. siempre puede suceder también. No es Claro. la única. En el Senado, en la Libertad Avanza, decían, las billeteras hay muchas que son truchas y no podemos darles ya esos fondos. También el FAL tiene un grado de opacidad Igual en lo de las total. billeteras, yo no por defender a los bancos para nada, pero sí hay una realidad que es que los bancos tienen encajes bancarios Sí. que justo ahora son altísimos. Entonces, si vos le das a una billetera virtual ese flujo, esa cantidad de fondos y no lo obligás a tener algún tipo de encaje, algún tipo de norma relacionada con mantener la sostenibilidad del sistema, es peligroso. Es peligroso en términos Claro. de eso. Y se termina el crédito, además. O lo único que va a haber es crédito usurero, que es el que dan las billeteras. Bueno, te iba a decir, las billeteras dan créditos. Dan créditos, pues una tasa. A mí Mercado Libre no me da créditos, no sé por qué, yo siento que tiene que ver con mi trabajo acá. Yo tengo un veraz impecable y no me da créditos Mercado Libre. Marcos, te lo tomaste muy personal. Pero sí dan créditos las billeteras virtuales. No, sí, pero a tasas Sí, muy mucho ridículas más altas que y los bancos. fuera de regulación, que es el truquito que tienen. O sea, yo de hecho tuve un cruce con Galperín por estas cosas. Varios, me parece. Y medio, vos podés tener tu plata donde quieras, digamos, tu plata, tu vida. Ahora, sabé que si la pones en una billetera virtual, esto no está garantizada, ese depósito no tiene respaldo, la billetera virtual puede hacer lo que quiera con tu plata porque no tiene encajes, no tiene controles. O sea, Sí, una de las cosas que, sí. que gastan mucho los bancos es en oficinas y oficinas de gente generando informes para el Banco Central para ser controlados. Eso no lo tienen. Y ni hablar de que a los trabajadores no les pagan como bancarios. Eso Ese es el otro, es un punto el otro importante. criterio. Entonces, tiene un montón de definiciones. Si quieren ser un banco, cumplan las reglas de los bancos. Esa es la discusión. Ahora, justamente, el escenario en diputados es de introducción de cambios cosméticos, que lo único que va a lograr es dilatar el debate para irritar a Milei, porque el trasfondo es... Bullrich acaba de decir que no van a permitir cambios.
en una entrevista que dio hace un ratito. ¿En diputados? Pero bueno, Así que ella no es la que maneja diputados, qué sé yo. Claro, los cambios van a venir del PRO de los radicales para tratar de El dilatar un radicalismo poco. no sé, pero Provincias Unidas sí. Claro. Sí. Sí, quieren cambios. Los cordobeses, por ejemplo, están en contra del FAL porque tienen cajas provinciales. Claro. Entonces, no solamente desfinancia el ANSES, el FAL, el fondo, desfinancia también las cajas locales. Es un Córdoba y Santa Fe problemón tienen eso. reclamos El históricos. único objetivo de eso es generar un negocio financiero fenomenal, pero además que Caputo se empiece a financiar de ese fondo. En Brasil existe ese fondo hace mucho tiempo, no lo pagan los jubilados, lo pagan los empresarios, y el gobierno de Brasil se financia de ahí porque es monstruoso. Aguarda, la masa salarial mensual, un porcentaje de esa masa salarial mensual, en Brasil es del 1%, acá va a ser más alta, se hace una montaña de plata. La principal caja, que acá cuando mirás las cajas decís, bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, en todo caso, no sé, la Reserva del Banco Central, si querés, que son en divisas. No, la principal caja de Brasil es esa, es ese fondo. Acá va a pasar lo mismo. Entonces, Caputo el primer mes vamos a aportar y lo agarra la plata y se la va a llevar él. Pero además, se va a financiar de ahí. Claro. Roberto, ¿qué ocurre si tu empresa está adherida al FAL, vos como empleado todos los meses pones el 3% y esa empresa nunca te despide? Claro. Esa plata se la queda el fondo. El fondo. Bueno, el fondo va a dar ganancia, obviamente. Claro. Pero además no sabés lo que era ese fondo. Yo investigué la FJP. Las FJP a la mañana, con el dinero de los jubilados, hacían una compra al portador. Es decir, no decía para quién era la compra. Ponele un banco, ¿no? El banco puede comprar para vos, para un cliente, o puede comprar para él. O puede comprar el portador y definir quién compró al fin de la jornada. Entonces los tipos compraban con la plata de los jubilados. Al fin de la jornada veían, si había ganado plata, la compra era del banco personal. Si había perdido, del jubilado. No, y además lo que va a pasar es que... Por eso siempre daba pérdida. Las grandes empresas van a tener una ALIC, una financiera propia. ¿Qué es lo que hacían las FJP? O sea, Clarín tenía su propia FJP, entonces administraba su propio dinero. Las grandes empresas van a hacer eso. Se van a inscribir ante la Comisión Nacional de Valores con una empresita con 10 pibes que le maneje esos fondos y va a ser propia esa ganancia. O sea que esto, si no despide, igual va a tener ganancia en una empresa propia. Claro. Porque no está prohibido la propiedad cruzada entre ALICs y financieras y otro tipo de negocios. O sea, es un choreo. O sea, lo que se viene... chorear la ANSES para hacer un negocio financiero. En breve, si esto finalmente se aprueba en diputados, nos van a aparecer publicidades de nuevas empresas de claro. Lo que eran las AFJP. Claro. Que tenían unas publicidades impresionantes en la tele todo el tiempo. Y bueno, tenían que convencerte. Eso si quieren hacer negocio, pero si no... Vos había el 3%, ahora es el 1%, ¿no? Sí, pero no importa. El 1% se lo das al ANSES. Ahora se lo das a una empresa privada. Si esa empresa privada es tuya, estás derivando plata que iba al Estado, te la estás derivando vos mismo para hacer rublo financiero. Y en el caso de las grandes empresas les puede servir entonces tener una propia, ¿no? Y yo calculo que ya la están creando. Y si no despide, tiene un fondo de ganancia total. Exacto. Y si no despide, hace plata con la plata que iba a ir a los jubilados. O sea, es win-win por todos lados. Es maravilloso. Hay empresas que es muy raro que despidan. Es muy raro. Empresas que tienen 20 empleados y lo tienen durante 50 años. Yo conozco un montón de casos. ¿Qué sé yo? Sobre todo si son especializados. Yo he contado hoy el ejemplo. Eso es porque nadie nunca fue a una fábrica. O sea, un tipo que maneja una máquina y hace 15 años que es el que maneja esa máquina. Hay tipos que solo él saben hacer eso y cuando se enferma es un caos. Es un quilombo. Hay una fábrica en San Martín que reemplazo. Fue a buscar a un tipo de 80 años que hacía 10 años que estaba jubilado porque el que había quedado en lugar de él, no sé qué le pasó, se murió, qué sé yo, y no había otra persona que supiera hacer eso. Exactamente. Y si no es la máquina parada o contratar uno nuevo que tenés que enseñarle. Claro. Que son 6 meses a pérdida enseñarle. Claro. O sea, no, en eso por eso hay una diferencia muy grande entre las grandes empresas y las pequeñas. Claro. Además de la relación personal que se genera, que es obvia, qué sé yo. ¿No? Quería hablar un poco de lo que está pasando en Estados Unidos. Ya vamos a hablar con Johnny desde La Rosada, que nos va a contar la versión de ellos. Porque ayer hubo 2 hechos. Incluso uno ocurrió en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, todo el Congreso de Gran Bretaña votó que no salga a la luz la cantidad de escándalos de trata de mujeres, abusos sexuales, pedofilia, qué sé yo, en relación con el caso Epstein. Todos votaron. Y en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, la fiscal
creo que fue al Congreso, ¿no? Me parecía que ese era el ámbito en el que estaba hablando y tuvo problemas. Sí, Palm Bondi se llama la fiscal general de Estados Unidos, que fue a la Comisión de Justicia del Congreso a dar explicaciones y allí tanto demócratas como republicanos la acorralaron a preguntas y ella en una posición muy militante a favor de Trump, porque justamente es la principal objeción, es el grado de protección que está teniendo el presidente de los Estados Unidos en lo que ha sido la desclasificación de este material y si efectivamente tiene que estar ahora sentado en el banquillo de los acusados o no, si cometió algún crimen o no. Tenemos en el tape número 4 el cruce. Perdón, voy a dar un poco más de contexto. Ustedes saben que hay apuestas en Estados Unidos por miles de millones de dólares, entre otras cosas, para ver si Trump termina el mandato o no. Que están empatadas las encuestas, ¿no? La mitad cree que sí, la mitad cree que no. ¿Y cómo se piensa que puede no terminar? Si pierde la elección en noviembre, con un juicio político por este tema. Si cae Trump, cambia absolutamente el escenario en Argentina. Cambia absolutamente el escenario en Argentina, porque Trump es el garante ante los mercados de Milei. Y ayer me contaban de cómo está influyendo la embajada con lamelas en Argentina en todo sentido. En todo sentido, en la política, como está diciendo este político sí, este no, ataquen a este, que yo. Recuerden siempre la relación entre la embajada de Estados Unidos y algunos medios muy importantes de la Argentina, ¿no? Están viendo algunos cambios editoriales muy fuertes, cómo se refieren a cada uno de los actores argentinos. Entonces, esta información está muy relacionada con nuestra vida cotidiana. Ayer el embajador publicó una linda nota en Clarín. ¿Publicó lamelas? Sí. Mira vos. Una nota del embajador en Clarín hablando de las bondades del acuerdo comercial con Estados Unidos. Ah, ya es columnista directamente. ¿Bondades para quién? Para Estados Unidos. No, según él, para sí, los dos. Perdón. Ahí está entonces el cruce con este legislador republicano, demócrata, Ted Lieu, donde de alguna manera Corralo fue uno de los momentos de mayor tensión, donde la jefa de los fiscales, estamos hablando en este caso, fue a dar las explicaciones sobre la responsabilidad o no de Trump en todo este escándalo y si efectivamente cometió un delito o no. Veamos y escuchemos. Al igual que el ex príncipe Andrés, Donald Trump asistió a varias fiestas con Jeffrey Epstein. Quiero saber si había alguna menor de edad en esa fiesta o en alguna fiesta a la que Trump asistió con Jeffrey Epstein. Esto es tan ridículo y que estén tratando de desviar la atención de todas las grandes cosas que Donald Trump ha hecho. No hay pruebas de que Donald Trump haya cometido un delito. Todo el mundo sabe que esta ha sido la presidencia más transparente. Él es el que reclama mi tiempo. Tengo tu respuesta. Dijiste que no hay pruebas de que mi legislación. Esto es como si el tiempo perteneciera al caballero de California. Voy a poner otro documento de un testigo que llamó al Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI porque creo que acabas de mentir bajo juramento. Hay muchas pruebas en el archivo de Epstein. No vuelvas a acusarme de un delito. Creo que acabas de mentir bajo juramento. Y todo esto está grabado en vídeo. Dijiste que no hay pruebas de un delito. Aquí te muestro la declaración de un testigo que llamó al Centro de Operaciones de Amenazas del FBI. Llevó a Donald Trump en una limusina. Escuchó lo que Donald Trump le dijo a Jeffrey en su teléfono celular. Estaba tan enfadado que iba a detener una limusina y hacerle daño a Donald Trump. Y conoció a una chica que dijo que Donald Trump y Jeffrey Epstein la habían violado. Más tarde le volaron la cabeza y los agentes que acudieron al lugar dijeron que no podía tratarse de un suicidio. Nadie del Departamento de Justicia entrevistó a este testigo. Tienes que entrevistar a este testigo de inmediato. Epstein debería pudrirse en el infierno. Lo mismo vale para los hombres que apoyan esta operación. Y mientras estamos aquí sentados hoy, hay más de 1000 víctimas de trata sexual. Y no has responsabilizado a ningún hombre. Debería darte vergüenza. Si tuvieras algo de decencia, dimitirías nada más acabar esta audiencia. Muy impresionante, ¿eh? Muy impresionante. Está diciendo que Trump violó, asesinó a una chica, que hay un testigo y que no lo llaman a declarar. Y que esos papeles, esos documentos los tiene el FBI.
O sea que es un caso que investigó en su momento el FBI, que dejó en stand-by y que ahora se conoce con el documento revelado y que además en este caso lo vuelve a tomar, ¿no? Los que no veían en YouTube estaban leyendo el documento y mostraban el documento justamente a partir de la desclasificación. También los demócratas que estuvieron involucrados, porque siempre recordemos que la desclasificación de los documentos se da por presión del Congreso, porque un grupo de demócratas y de republicanos logran sancionar una ley. Este mismo, entonces, el grupo del mismo partido de Donald Trump salió muy fuerte en la jornada de ayer también contra la fiscal general porque se omitieron una cantidad de nombres muy grandes en la desclasificación, justamente donde se viola la identidad de muchas de las víctimas, donde además se protegen otros nombres que aparecen tachados, censurados en los documentos, y también fue otro de los momentos de mayor tensión porque la fiscal general Bondi no pudo explicar a qué bueno, cuál fue el error o cómo justificar justamente esa omisión, ¿no? La cantidad de nombres propios que fueron revelados de las víctimas y por otro lado de victimarios que fueron ocultados. Le advertía que estaba mintiendo bajo juramento, ¿no? O sea, comprometiéndose fuertemente. Sí, a la fiscal general de Estados Unidos. O sea, piensen, vendría a ser nuestro procurador general con un sistema donde el fiscal en Estados Unidos es miembro del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando hay una decisión de política criminal, hay una incidencia muy grande del Poder Ejecutivo, a diferencia de acá que el Ministerio Público es un organismo extrapoder. Entonces, es una funcionaria de Trump, digamos. Claro, o sea, le está diciendo a la funcionaria de Trump, tenés que investigar esto y estás encubriéndolo al tipo que soy el Tiene un presidente. montón de denuncias así como esa que está mencionando, ¿eh? Es gravísimo, Sí. es gravísimo. En un momento ella dijo que, bueno, que están queriendo hacer una investigación que pone en peligro todo el sistema institucional norteamericano. Y se está diciendo, bueno, muchachos, el pueblo no puede enterarse de esto. Claro. Y lo dice se sin cae todo. problema. Si se enteran de todo, se cae todo, ¿no? Claro. Es que yo creo que el problema no es nada más que cae Trump y varios de los megamillonarios que están comprometidos con esto, ¿no? Y esa quizás sea la mayor preocupación. Pero todo el tema es electoral. Si las elecciones se siguen dando vuelta así, y en estados donde había ganado por 20 puntos, pierde por 20 puntos, bueno. Bueno, Steve Bannon, que es el estratega de los Trump, Milley, Erdogan, digamos, de toda esta ultraderecha global, dijo hace poco que iban a ganar sí o sí, porque si no iban todos presos. Claro, así es. Y que por ende no podían permitir. Está tratando ganar. de controlar en las elecciones y que no las haga cada uno de los estados. Dice que le van a hacer trampa, qué sé yo, pero está tratando de hacer trampa. Es muy difícil, eso lo sabe mucho mejor Nicolantos, pero es muy difícil, distinta la forma de votación en cada estado, no es obligatorio en Estados Unidos, tenés que registrarte para ir a votar, se votan en día laborable. Martes. Entonces, ya que estamos en reforma laboral, imagínate si le pedís a tu empleado el día para ir a votar. Claro. Dice, nada, ni en pedo. Claro. Entonces tienen identificado, por ejemplo, quiénes votan más republicanos y quiénes votan más demócratas, entonces a los que votan más demócratas les ponen el lugar de votación lejos para que no pueden ir, digamos. Hay Claro, esas cosas ya las están haciendo. Hace rato. Sí, hace rato, sí. E incluso hay lugares con voto electrónico. O sea, Claro. es muy complejo el sistema de votación norteamericano y evidentemente tienen una intención de manipularlo y de no entregar Pero llegó de a no decir reconocer Trump, si ¿para qué pierden. hacemos estas elecciones? No sirven para nada. La anterior que perdió no reconoció que perdió. Claro. Igual que Bolsonaro. Sin ninguna duda que va a generar quilombo. Sin ninguna duda que problemas va a haber. Lo tenemos a Jonathan Aguirre desde La Rosada. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Y todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? Sí, estamos acá en la Casa Rosada, una Casa Rosada desierta. Ayer, evidentemente, varios se acostaron bastante tarde. Acaba de llegar Manuel Adorni hace 5 minutos nada más, raro, porque siempre llega muy temprano, así que evidentemente fue una noche larga para el gobierno, que obviamente, nada, está bastante conforme con lo que pasó ayer en el Senado, está conforme con la ley que salió. Podía pasar esto que terminó pasando, que hubo algún tipo de modificaciones, era un escenario que se preveía y era un escenario que suceda ayer mismo dentro del recinto. Obviamente hay algún tipo de queja con respecto a lo que no salió, sobre todo haciendo foco en los pedidos y los reclamos de Sturzenegger que finalmente quedaron de lado, por ejemplo, la cuota a las cámaras empresariales, a la CGT también.
pero más allá de eso hay un conformismo bastante grande con respecto a esto. Y ya mirando lo que se viene en diputados, se espera que en la última semana haya una sesión donde acá igualmente siguen optimistas como lo estaban con el Senado, creen que la ley ya igualmente va a salir. Hay una gran ganadora de todo esto hay que decirlo, y es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue una de las grandes ganadoras ayer, así se mostró también. Ella fue la gran negociadora, esto también hay que decirlo, llevaba adelante una negociación que era muy complicada y sin embargo la pudo sacar adelante. El gobierno sacó muchos votos ayer, sacó 42 votos, quedó muy cerca de los 2 tercios. Eso va a ser algo que va a mirar el gobierno en un momento, porque lo deja cerca de muchas cosas, de obtener, si vos tenés 2 tercios en el Senado, quedás cerca de muchas cuestiones. Hay que ver cómo, sobre todo de jueces, sobre todo de jueces de la Corte, sobre todo del procurador, que es lo que le importa mucho al gobierno, porque le va a dar mucho poder a los fiscales y sobre todo al procurador. Y también de elegir jueces federales para todo el país, algo que ya está negociando el gobierno con diferentes gobernadores y diferentes provincias. Será para más adelante, para el futuro inmediato, marzo, abril, hay que ver cómo termina esta negociación, pero es un llamado de atención. 6 votos es muy poco, o sea, si el gobierno convence a algunos de los peronistas que ayer votaron en contra de la reforma laboral, queda ahí nomás, de los 2 tercios y de tener una corte nueva, tal cual lo quiera Milei. Hay que ver si Milei se quiere sentar a negociar con algún gobernador o algún peronista o está conforme con esta... Sí. ¿Te imaginas en algún momento a quién pondría en la corte? ¿Cómo se llama el que se puso las botellas acá? Tronco. Tronco en la corte, por ejemplo. ¿Por qué te ríes? La verdad es que si el gobierno tiene 2 tercios, puede poner a Drácula. Vos te reís, pero quiere poner a Arroyo Salgado, que no está muy lejos de Tronco. No, es peor que Tronco. Contra Tronco no tengo nada. Por eso, o sea, Arroyo Salgado detuvo gente por poner caca en la casa de Spert, o sea, casi que voto por Tronco. Quiero decir, porque cuando yo veo las entrevistas que haces vos, Ari, a los legisladores que puso, bueno, me imagino los jueces que podría poner. Gente que no puede responderte nada. Te sumo un dato, Johnny, porque vos tenés 2 tipos de jueces, los jueces comunes y los jueces de la Corte. Para la Corte de Procurador, efectivamente, como dice Johnny, necesitan 2 tercios, están ahí al toque. Para los jueces comunes no necesitan 2 tercios, necesitan mitad más 1. Claro. Que ayer les sobró. Claro. Milei tiene en su despacho 203 designaciones de jueces. Para elegir de las ternas que hay, quiero a y que vaya al Senado y el Senado se lo vote. Es casi el 30% de los jueces de todo el país. O sea, es un montón. El tema es cómo negocian los demás, ¿no? Porque, perdón, Johnny, los tipos van y le presentan a un gobernador, mira, tenés que hacer esto. Cosas como la que presentaron acá. El gobernador se pone a negociar y le saca 3 cosas y le aprueba el resto. Si vos me traes algo draconiano, yo te digo, no, flaco, yo no me voy a sentar con vos. No. Trae algo racional y empezamos desde algo racional. Porque si no me corres hasta allá. Como cuando el gobierno agarró todos los medios y les dijo, vos me tenés que poner uno mío en cada programa. Concha tu hermana. Y hubo gente que se sentó y dice, no, en cada programa no, pero te pongo 2 a la noche. Y terminaron aceptando eso, que el gobierno le ponga columnistas del gobierno en sus canales. Si Milei arregla con los gobernadores, los jueces federales de las provincias, tiene mucho poder. Porque hay provincias que hay un juez. No es como Europa. Acá hay 12 en primera instancia. Uno federal, decís vos. Hay uno. Sí, yo lo conté el otro día lo conté. Hoy la prioridad de Milei es cubrir todas las vacantes. Es el principal problema que va a abordar en marzo. Se espera que en marzo ya esté resuelto. Aparentemente ya está todo bastante negociado. Ya está avanzado el tema de cubrir las vacantes del Poder Judicial en todo el país y de los jueces federales. Esa sí es una prioridad. El otro día me decían uno de los operadores judiciales del gobierno, me decían, esa sí es una prioridad y eso sí lo vamos a llevar adelante ahora mismo. Me decían que la Corte por ahora no es prioridad. La verdad es que si uno ve que faltan solamente 6 votos, tal vez no es prioridad, pero al estar tan cerca a lo mejor es un buen momento para negociar. Lo contaba el otro día y lo repito, y también Milei está bastante conforme con esta cortecita chiquita. Así que hay que ver si quieren meter jueces o ponerse a negociar, no sé, con el peronismo, con el kirchnerismo, con algún gobernador. Con esta corte así, que le responde a Milei de alguna manera, que se terminan las internas y demás, Milei camina. Ayer hay una noticia que obviamente en medio de todo esto pasó un poco desapercibida, porque es imposible que no pase desapercibida, que es que el hijo quedó a cargo de la causa Andis. Ariel Lijo, recordemos, fue el juez designado por Milei para ir a la Corte Suprema, que finalmente el Senado se lo volteó. Lijo ahora queda a cargo de la causa de discapacidad, que lo tiene Spanuolo procesado. Hay que ver qué pasa el futuro. Ayer vi un gráfico espectacular donde veía cuántos jueces
de Comodoro Pi avanzaron la causa y la hicieron llegar a juicios orales. El último puesto, obviamente, para Ariel Lijo, fue el que menos impulso le dio a las causas que le llegaron a Comodoro Pi. Después, si lo vio, se los paso, es espectacular. Te quería decir algo, Alan, Johnny. No, que hablando de los gobernadores, ayer Rolando Figueroa fue al Senado y terminó de negociar él mismo su acompañamiento. Su senadora Corrosa terminó votando a favor y en uno de los títulos se abstuvo. Es como la Banelco te sumo un dato. a la luz del día, ¿no? Ahora ahí. todos podemos ver la Banelco. Rolo Figueroa, el gobernador de Neuquén, estuvo en el Senado, pero a la mañana estuvo acá reunido con Lule Menem. Con Lule Menem estuvo acá a la mañana, no lo vio casi nada, muy pocas personas me lo contaron hace un ratito a mí. Es un datito chiquito, pero suma a toda esta rosca. Maquiavelo está más vivo que nunca, ¿no? Esto que Milei había dicho que se había muerto, Maquiavelo not dead, la verdad que... Algunos gobernadores tienen la ventaja de que nadie les conoce la cara, ¿no? También. ¿No? Pues, tiene ese tipo de reuniones a la luz del día y a veces nadie sabe quiénes son, ¿no? Claro, no lo reconoce nadie. Yo la cara nunca lo vi a ninguno de los dos, nunca lo saludé, nada. No, y el gobierno aparte juega con esto que la gente se olvida. Hay muchos que dicen, no vamos a correr toda la vida de los senadores que votaron esto en contra. A la semana ya te olvidaste el apellido, te olvidaste el nombre, te olvidaste la cara y demás. El gobierno lo sabe, juego con eso, los gobernadores lo saben, los senadores también. El que levanta la mano es olvidado a las 48 horas hoy. Esto va pasando votación a votación, así que va a ser muy importante lo que pase en menos de 15 días, la última semana de febrero. Debería estar lamentablemente resuelta la ley. El gobierno quiere obviamente que se apruebe esta ley tal cual está. Ya salió Macri a protestar, esto es algo que también salió el PRO anoche, diciendo, bueno, esta ley de reforma laboral, medio corriéndolo por derecha el gobierno, está más o menos, todavía falta, vamos a seguir impulsando más cuestiones que quedaron atrás. Este es el debate que se viene, obviamente. Macri ahora en marzo va a ser un reimpulso de su vida política de alguna manera, el PRO lo está vendiendo de alguna manera, acá en el gobierno les importa poco y nada el relanzamiento de Macri, porque tienen todo este año para adelante a su favor y la verdad es que Macri no entusiasma a casi nadie. Así que acá, por lo menos en la reaparición de Macri que se viene, al gobierno lo tiene sin cuidado. Así que estas son las novedades acá desde Casa Rosada. ¿Está de novio con Graciela Alfano, Macri? ¿Cómo? Bueno, yo quiero... qué sé yo. Macri va a extender su soltería un ratito más. No se va a... ¿Está disfrutando de la soltería? ¿Podés confirmar? Sí, está disfrutando la soltería muy Qué fuerte todo. Jocosamente. No creo que se ponga. O sea, estuvo muchos años de novio. Ya, no, pero yo no es que tenga ninguna información. Escuché las declaraciones de Graciela Alfano que dijo que había ido a la noche, Macri, yo no. ¿En serio? No sé más que lo que se hizo público. Sí, yo el otro día conté de un supuesto affair de Macri con una periodista que me escribió por privado a los pocos días, desmintiéndolo. Así que cumplo en contar su versión. Esta periodista, que no dije su nombre, me desmintió que ella, de hecho, me mostró algún tipo de chat diciendo ni lo conozco a Macri. Me mostró pruebas, así que cumplo yo en contarlo acá y en dar su versión, porque también esto es periodismo, viejo. Tu versión habla bien de Graciela Alfano, entonces. Está bien. Johnny, un abrazo. Chau. Les mando un abrazo muy grande. Chau, chau. ¿Ven que puede haber modificaciones en diputados? ¿A favor o en contra de las modificaciones? ¿De quién? ¿De quién? Puede ser incluso peor. No, para. Bueno, en serio estoy pensando eso. Si el reclamo es de Macri, puede ser peor. Claro. Es que es como lo que veíamos de las licencias. El lunes era la licencia era un sueldo proporcional y después se modificó para peor, para bajártelas hasta la mitad. Claro. Entonces, bueno, y Sturzenegger debe estar muy enojado con que se mantuvieron los aportes. Sí. Capaz que sacan eso. Claro. O sea, la gente está, si vos ves la tele, la gente le dicen que los aportes al sindicato son para el bolsillo del sindicalista, no para la obra social, para los hoteles, para todo lo que te da. Son para se lo llevan ellos. Ya hoy están con muchos quilombos las obras sociales sindicales. Claro, bueno, todo el sistema de salud está muy complicado. Sí. El sistema de salud está muy complicado. Y a ver, a mí me parece que vamos hacia un sistema de salud de castas, ¿no? Vos sabés que está habiendo avances en el sistema de salud tremendas en el mundo, tremendo las cosas que están, los avances que hay, pero son muy caros. Son muy caros. Con obras sociales quebradas y con el plan médico obligatorio abolido para las prepagas y qué sé yo. Yo me he ido a hacer análisis de rutina y tengo una muy buena prepaga y me los cobra. Claro. Pero si yo pago. El copago. No, tenés el copago. Claro. El copago. Todo tiene copago. Vas a la guardia, hoy tiene copago.
Si el gobierno logra aprobar la reforma laboral, además del impacto en los trabajadores, es un triunfo simbólico, político, histórico, muy impresionante para la derecha también, ¿no? Porque es el viejo sueño húmedo, ¿no? de la derecha en la Argentina, del establishment, de las élites, ¿no? Incluso cuando te hablan de la Argentina de hace 100 años, era la Argentina en la que no había derechos laborales, pero también la Argentina en la que no había tampoco tantos derechos democráticos, derechos civiles, derechos, digamos. La Argentina que imaginan, con la aprobación de la reforma laboral, es un sueño que está ahí un poquito más cerca, ¿no? Claro. Por eso, hoy mismo ya, por ejemplo, están avanzando con otra de los viejos sueños húmedos de la derecha en Argentina, que es bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Lo podrían llevar a los 14 años. Son, además de reformas que van a tener impacto, obviamente, en la vida cotidiana, triunfos simbólicos y políticos muy importantes para... Cuando decimos la derecha es una forma rápida de resumir, ¿no? Pero para los que siempre quisieron esto en la Argentina y que a veces, por distintas razones, avanzaban un poquito o no lo lograban o encontraban resistencia. Pero aprobar este tipo de reforma laboral, que es la más regresiva desde las reformas laborales de la dictadura, ¿no? Es un triunfazo para la derecha argentina. Sí. En términos simbólicos. Y lo hicieron. Y si pueden avanzar con esta reforma laboral, bueno, después medio como que pueden, ¿no? No es menor cosa. que voten 42 y no 37, que no hayas estado hasta el último momento. Yo me fui a dormir. No estuvimos hasta el último momento viendo si salía o no salía. Si yo ya sabía que salía. Claro. Entonces, no es menor que además de sacarla, te sobre. Por eso es sorprendente, que ante semejante desafío no haya una respuesta a la altura, ¿no? Tampoco es menor. Si es tan grande la avanzada, ¿qué pasa del otro lado también? Sobre la marcha, ¿por qué no hubo un escenario? ¿Por qué no habló la CGT? Era algo de lo que se discutía el lunes incluso, no fue, así que si iba a haber o no escenario, quién iba a hablar, qué se iba a decir. Sí. Emitieron un comunicado a las 11 de la mañana. La policía de Santa Fe hizo más por sus derechos esta semana. O sea... Por eso el tema es que hacemos, ¿no? Porque nosotros hace rato somos muy críticos de la CGT. Te diría desde que publicamos las reuniones secretas con Macri, ¿te acordás? Claro. Que hacían lo mismo. Macri mandó una reforma laboral y tenía reuniones secretas con los muchachos. Ahí se enojaron que publicamos eso. Hace rato somos críticos. El tema es que no es una crítica al instrumento, es una crítica a los que están ahí conduciendo. Pues, sin CGT es casi que te diría hasta un reclamo. Sin CGT no hay chance de hacer nada. No, me parece que de todas maneras hay sindicatos individuales que tienen mucho para hacer. No sé, el de transporte, por ejemplo. Bueno, no es lo mismo si tenés transporte o no tenés transporte cuando vas a hacer un paro. Claro. ¿no? El de camioneros también es un sindicato que... Camioneros estuvo ayer con una columna bastante grande. Puede movilizar más. Hay una más, vuelta de Pablo que da la impresión de que sin el acuerdo de Hugo, Pablo no volvería. Y si Pablo volvió y volvió con fuerza... ¿Será porque Hugo por ahí tiene más ganas de confrontar ahora? Bueno, y vos sabés que apareció y le apuntó especialmente al gobernador de Santa Cruz, a Vidal, que viene del sindicalismo, del sindicalismo petrolero. No estaba tan claro cómo iban a votar los senadores santacruceños en la previa a la votación. Mantuvieron la expectativa hasta el final. En los pasillos nosotros les consultamos y decían, no, estamos todavía viendo cómo vamos a votar ayer a las 6 de la tarde. La ley en general, no un capítulo en particular. Qué pobreza eso, ¿no? Qué pobreza... Estoy esperando que me digan cómo votar. Intelectual y... Claro. Por eso no lo leen. ¿Para qué lo van a leer si no deciden si van a votar o no? Claro, sí, yo al pedo les pregunto por el texto. Bueno, pero por eso... Es tremendo. Volviendo a los dirigentes sindicales que intentan influir, ¿no? Pablo Moyano apareció, le apuntó a Vidal. Es una cosa de locos, dijo que un dirigente gremial, ahora gobernador... le dé los 2 senadores al gobierno para aprobar la reforma laboral. En el momento en que no estaba claro cómo iban a votar los senadores santacruceños. Y el petrolero después mandó a votar en contra. Y además en una Por lo que dijo Pablo Moyano, bueno, no sé. Claro. Tal vez hubo otras conversaciones distintas, en privado, no lo sabemos. Pero ahí hubo, por lo menos, alguien que salió, apuntó, dijo, Pablo es un ¿qué onda con esto? Pablo es un jugador y consiguió resultados. Sí. No, Vidal en una provincia muy atravesada por el desempleo porque justamente perdió todo el empleo en relación al petróleo que se está redirigiendo a Neuquén. O sea que tampoco es que votaron, no sé si vos tenías los mapas de la Argentina en términos del desempleo. Sí, la placa 8 y 9 si quieren mostrar.
pero que es muy fuerte cuando uno lo ve en ese mapa de la Argentina, porque decís, bueno, son negociaciones con gobernadores que están enfrentando esta situación en sus provincias, donde, bueno, la mayoría de las provincias están en rojo, las que están en verde tienen mucho que ver con lo que es hidrocarburos, con lo que es Vaca Muerta, con esa relocalización productiva. Menos 15,7. Claro, Santa Cruz completamente golpeado por esta ola de desempleo. Había dos placas. Una es esta es la de la pérdida de la cantidad de trabajadores, que se fijan, la única que creció es 2,2 Neuquén. Eso es Vaca Muerta. Sí. Y nada que más. no compensa para nada. Y claro, y esta es la de las empresas, que es tremendo, porque también Neuquén es el único lugar que está en verde, que no desaparecieron empresas. Todo el resto de las provincias tienen menos empresas que las que tenían cuando asumió Milei. ¿Qué están votando sus gobernadores? Digamos, ¿qué mandan a votar? Tienen menos trabajo, tienen menos empresas, tienen menos fondos, tienen menos todo, y mandan a apoyar a un gobierno que... ¿Para qué? O sea, no veo el... Tampoco veo que el gobierno les vaya a dar algo, ¿viste? Esto que vos decías. Milei no los va a sostener. O sea, a Puyaro le va a meter una interna, a todos les va a meter una interna. Tal vez algunos comparten sponsors también, ¿no? Puede ser. Promotores. Claro. No, por ahí no esperan que el gobierno de Milei les dé algún beneficio, pero sí los mismos promotores del gobierno de Milei. Claro, sí. Pero gobierna Milei, o sea... Lo de Puyaro ayer fue llamativo, que en ningún momento haga, aunque sea en parte responsable, al gobierno nacional, siendo que le debe un montón de plata. Nada. Por eso, está muy ordenado el sistema político. ¿Ordenado por quién? ¿Por Milei y su mesa chica política? O por evidentemente hay alguien por encima de eso que es lo que ordena algo más general. Santa Fe tiene que el poder de la embajada creció desde que los tipos demostraron que pueden ir, secuestrar a un presidente y llevárselo. Sí. Diciendo, hoy estaba ahora son más temibles, ¿no? Sí. No, iba a decir dos cosas. Primero, que Santa Fe tiene 2 de los 3 jueces de la Corte. Rosati y Lorenzetti son 2 santafesinos, 2 lugares distintos, pero ni eso, ni amor por la porque Santa Fe también le debe plata nación. Eso es muy impresionante. Digo, hay una complicidad de la Corte también fundamental de avalar esto, pese a que 2 cosas. Una, a la Corte también le pisaron las paritarias. Ajá. O sea, hay mucho quilombo en los trabajadores judiciales porque están muy por debajo de inflación los sueldos. Alguien me diga, cobraban un montón. Sí, estaban por encima en los sueldos. Pero tampoco les gusta perder capacidad adquisitiva con esto. Y la Corte, hace un par de semanas, fue a Adorni y los adornó con 30.000 millones de pesos. Bueno, te doy esto y anda tirando, ¿no? Y la Corte metió un aumento de sueldos por debajo de inflación, otra vez. Porque los aumentos en el Poder Judicial los dispone la Corte. No hay paritaria, no hay convenio colectivo, o sea, dispone la Corte. Y fue a Adorni, le dio una guita y la Corte justo esta semana no decidió nada sobre toda la plata que le debe. Ayer decía Axel la deuda, yo la pasé a dólares, le debe 10.000 millones de dólares a la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? A sola firma de la Corte. Una locura. A sola firma de la Corte que solo resolvió el caso de una... En el día tenía que haberlo resuelto la Corte. La Corte resolvió el caso de una jurisdicción. Es parte de la coparticipación, no son ATN. Le debe la parte de la coparticipación que no llega día a día, que no gotea. Y le debe leyes específicas. Y le debe leyes específicas. Que ni siquiera es coparticipación. Es esta ley dice que esta plata viene para acá y se lo debe, ese es el concepto. Se lo debe. Como si yo dijera, a ver, la empresa da pérdida, pero yo el mes que viene no pago los sueldos. Entonces muestro y digo, miren, ganamos. Pero lo debes, loco. Claro. Sí. Es un pasivo. Sí. Solo resolvieron el caso de la Ciudad de Buenos Aires. No, es que cuando la justicia no consolida esa deuda, entonces es como si no existiera. Sí. Hay una complicidad enorme. Se la van a consolidar cuando venga un gobierno que no les gusta. Claro. Ese es el poder. O sea, asume un gobierno que no les gusta y decir, ¿sabés qué? Ahora te vacío el gobierno nacional. Claro. Por eso lo guardan, pero es tremendo, porque hace meses que tiene la Corte de estas causas. No solo de Buenos Aires, entiendo que Corrientes tenía también, creo que Santa Fe, o sea, son 6, 7 provincias que dijeron, voy a ver si me dan bola, y no. O sea, está absolutamente, no sé quién decía recién, que está absolutamente alineada la Corte con Milei. O sea, la Corte le dijo a Milei, podés espiar tranquilo, que es legal. La Corte le dijo a Milei, podés ir para atrás en materia de derechos, que es legal. La Corte no resuelve el decreto 70-2023, no resuelve la ley bases, no resuelve las causas de las provincias. Bueno, eso es una Corte acompañando al gobierno. Sí. Es una Corte conservadora, eso sin duda. Ahora, una cosa es ser conservador y otra cosa es acompañar a un gobierno de extrema derecha, ¿no? El acompañamiento es total. Es total. Yo por eso me pregunto, si acompañan a Milei,
o a quién, ¿no? Porque... No, es un buen punto, sí. Bueno, sí. Milei ¿Con es- quién se están alineando? Milei es el presidente en ejercicio, digamos, ¿no? Pero no es el poder hoy en la Argentina. Totalmente, no, Entonces, la terminal ¿con de la quién Corte se- es económica, no es política. Bueno, ¿cuál son esas terminales que además ordenan a la Corte, a gobernadores, a dirigentes sindicales, a un sector del peronismo? Ordena, todo eso no Sí. lo ordena Milei o las habilidades políticas de No, Lule pero Menem. además es Sí, claro sí, que sí, Clarín, sí. ni siquiera Clarín es tan poderoso como era hace unos años por la atomización que hay de la distribución de la información hoy. Es la embajada, la poderosa es la embajada. Hay una parte de la embajada. Rosenkrantz es un histórico abogado de grandes empresas, sobre todo bancos y mineras, que son los que Llegó están con ganando. distintas terminales que no solo que el embajador anterior, sino que lo histórico. Pues hay un cambio en la relación con los medios, con los políticos. Trump es otra cosa. Entonces, a lo que estaban, entonces, ese alineamiento puede ser el miedo, decir, estos locos que llegaron acá, y mañana me pueden pegar un tiro a mí. Y en esto que decíamos también, esta posición donde aquellos que quieren buscar equidistancia no la hay, son momentos donde también por ahí en el pasado un sector del peronismo podía tener algún grado de acercamiento a la embajada y era inocuo para la Claro. agenda general o para las decisiones generales de política pública que se tenían que tomar. Hoy no. Hoy ya no se puede titubear en eso, no se puede tener una condescendencia con ese sector. Es lo mismo que pasa con Milei. O sea, hay decisiones concretas que no es que se puede mantener la equidistancia y decir, bueno, estoy de acuerdo con esto, pero no con esto otro. La reforma laboral es clave en esa materia. Está por ahí un colega opina distinto, ¿no? ¿Estaba Luis por ahí? Sí, ¿qué tal, Roberto? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, lamentablemente, ¿Qué sí. tal? ¿Cómo te va? Un saludo ahí también veo a Mati Colombati. Hola, Luis. Cande. ¿Estás preocupado por la Alan. derogación del estatuto, Sí. colega? Sí, no, mira, con respecto al estatuto, a mí me gusta el de Caputo. Te lo digo en rima y todo. Pero me están diciendo que con lo que se aprobó anoche, Roberto, están empezando a llegar un tsunami de ofertas laborales. No me digas. Te lo repito, un tsunami de ofertas laborales. Ajá. Atenti. Atención, cucas del destape. Autoservicio La Gallola busca repositor part-time ideal para estudiantes. Tareas de reposición, limpieza, mantenimiento, reparación, cadetería, carga y descarga. Jornada laboral de 7 a 24 horas. De lunes a lunes con un franco los años bisiestos. Tengo más por ejemplo. Pero ¿cuánto paga? No, a convenir con el empleador. Pero es un acuerdo. Sos socio del empleador, Roberto. Uno es socio del que le da trabajo. Es muy bueno. Sí, eso. sí, está bien, comprendo. Hotel residencial El Sarcófago. No te da el tiempo para volver a tu casa después de la jornada laboral y antes de la nueva jornada laboral. Bueno, El Sarcófago te da la solución. Te da amplio espacio de 50 centímetros por 1,5 metros. Colchón confortable, carga para circular, anatómicas máscaras de oxígeno para garantizar un buen descanso. Ay, no. Yo creo que a Ariel y Jalal le vendría bien, ¿no? Que Pero se no levante entro en 1,5 metros, Luis. Bueno, poné un poquito la piernita así. Cucharita, tengo que hacer tipo... Bueno, Ari, ponele onda, Ari. Pero ponele voluntad. Ponele voluntad. Lo ponemos Escúchame, ahí. La reforma es con todos, Ari. También con los trabajadores. No solamente el empresario el que pone. ¿Y cuánto pagan por eso? A convenir con el empleador. Empresa de búsqueda de personal Kunta Quinte. Por ejemplo, ¿no? Dice... Era un esclavo. Kunta Quinte, claro, bueno, pero es un homenaje a Kunta Sí, Quinte. sí. Dice, contratamos a todo tipo de empleados, jornadas laborales flexibles, te lo repito, flexibles, de 0 a 24. Pero todo el día. Pero todo es el día. Bueno, ir a tu casa, ¿para qué? Ahí solo te esperan problemas. Dedicale tu vida al trabajo, vení que Kunta Quinte garantiza un futuro mejor. Y por último, tengo acá, Roberto, búsqueda de personal para subterráneos, estamos bien los 33. Ay, no. Solicita personal, periodo de prueba de 5 añitos. Ideal para trabajadores con serodermia. Si no te podés exponer al sol, es tu trabajo ideal. Gracias, Luis. Un abrazo grande, Roberto. Muy completo el informe, Luis. Gracias, muchas gracias, te lo repito, gracias. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejo en buenas manos. Ya llega Adrián Murano con sus verdades afiladas. Chau, chau. El Destape 1070.
Radio y punto.